¿Cómo están? Buenos días con todos. Les saludo al profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase de nuestro curso de Historia del Perú. Y estamos en el avance número 14. Tenemos que ver, como lo ven en la portada, los temas que van desde 1908 hasta 1939. Tenemos varios gobiernos por ver. Tenemos que ver el primer gobierno de Leguía, tenemos que ver el gobierno de Billinghurst, el primer gobierno de Benavides, el segundo gobierno de José Pardo, el onceavo de Leguía y el tercer militarismo. Son varios temas por ver, así que empecemos sin preámbulo porque el tema es bastante largo. ¿Qué había sucedido antes que Leguía asuma el control del gobierno? Entre 1904 y 1908, el Partido Civil gobernaba el Perú, como venía sucediendo durante la República Aristocrática, pero bajo el mando de José Pardo y Barrera. Recuerden que en este gobierno había nacido, por ejemplo, el primer gremio de obreros dirigido por parte de los panaderos, el Grupo Estrella del Perú, de tendencia anarquista, que venía pidiendo las 8 horas de trabajo como derecho para los trabajadores, y a partir de él nacen varios otros gremios de diferentes grupos. Producto de eso, recuerda que se le pide a un congresista de tendencia, digamos, de ver ya los temas populares como una novedad, a Matías Manzanilla hacer un proyecto de ley en favor de los obreros. Y ese proyecto de ley se llama el Proyecto Manzanilla, que el Congreso lo rechaza por ser demasiado favorable a los obreros, por terminar planteando una serie de derechos que perjudicaban los intereses económicos de los empresarios y por eso lo frenan. Si bien no se logró ese beneficio, tomen en cuenta que los obreros van a seguir organizándose y de manera cada vez mayor. Precisamente durante el gobierno de Leguía, esa situación va a terminar variando un poco, ya variando un poco. ¿Por qué? Porque dentro del tema obrero, lo más resaltante va a terminar siendo esto. En el año 1911 se va a terminar produciendo el primer paro general obrero o la primera gran huelga nacional dirigida por parte de este grupo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha terminado pasando? Organizados por parte del gremio de trabajadores textiles, llamado el gremio textil Militarte, y los trabajadores de la hacienda azucarera de la costa norte, la hacienda Chicama, se va a comenzar a organizar a los otros gremios de diferentes provincias para hacer un paro de 24 horas y mostrarle a los empresarios que no importa qué tan tecnificadas sean sus empresas, si no hay un obrero, la producción se cae, ¿ya? Para mostrar precisamente lo importante que son y los derechos que ellos están exigiendo. El paro fue exitoso, ¿ya? Y producto de ese paro exitoso se va a terminar estableciendo una negociación, ya, muy bien. Esto se va a terminar estableciendo Producto de esto se va a terminar estableciendo la ley de accidente de trabajo. El gobierno de Leguía se reúne con los representantes de los obreros y le va a terminar planteando qué cosas desean para poder evitar que se produzcan más huelgas. Y la respuesta terminó siendo simple: queremos las 8 horas de trabajo. El gobierno de Leguía dijo: no, compadre, eso no te lo voy a dar, es demasiado el beneficio que me pides, así que vayamos por otro lado, plantean otra cosa. Y lo que plantearon los trabajadores era esto, que dentro de sus centros laborales habían demasiados accidentes. Y habían demasiados accidentes con dos características en particular. Primero, que los centros laborales estaban demasiado desorganizados, ¿ya? Demasiado desorganizados. Por ejemplo, tú trabajabas en una industria y tú trabajabas en la zona A, y para poder pasar a la zona B había un camino estrecho lleno de máquinas o lleno de fierros que varias veces terminaban cayendo y caían sobre los trabajadores generando accidentes. Por ejemplo, te cayó una máquina encima del brazo y te rompía el brazo y no podías trabajar los próximos 2 o 3 meses. Entonces, lo que ellos decían era: hay empleadores que terminan siendo conscientes de lo que ha sucedido y corren con los gastos de la mejora de la salud del obrero, ¿ya? Los llevan a una posta, les terminan poniendo el yeso, el tiempo que no trabajan se les paga, pero hay otros empleadores que no, ¿ya? Entonces, lo que ellos terminaban pidiendo es que exista una ley que los ampare, una ley que obligue al empleador a terminar corriendo con los gastos de los daños sucedidos por un accidente dentro del centro laboral. Pero con eso lo que principalmente se hacía era obligar al empleador a terminar poniendo orden dentro de la empresa, a terminar dando la indumentaria necesaria para poder evitar un accidente. Imagínate que tú eres un trabajador de un aserradero. Entonces tú tienes que terminar, por ejemplo, poniendo un tronco, ya un tronco que pase por una sierra eléctrica, ya esas que están circulando permanentemente. El accidente más normal es que tú pasas el tronco y se lleva tu dedito, ¿ya? Eso es lo más normal, ¿ya? Hasta ahora. Pero
Se puede terminar evitando eso si terminas poniendo un guante suficientemente grueso que termine evitando ese tipo de accidentes. Y es ahí donde el empleador, si no quiere correr ya con un gasto mayor, ya con un gasto mayor, repito, de terminar haciendo una operación, cosa por el estilo, simplemente compre la indumentaria necesaria para poder evitar los accidentes. Leí estuvo de acuerdo y se termina estableciendo lo que dice acá, la ley de accidentes de trabajo. Esa ley de accidentes de trabajo, como se plantea, lo que establece es que el empleador corre con la curación e indemnización de los obreros afectados en el centro laboral. Solo en el centro laboral. ¿Eh? Imagínate que a 4 de la tarde termina tu horario de trabajo, ya el trabajador pone un pie fuera de la empresa y viene un camión a 600 kilómetros por hora y lo atropella. Ese ya no es problema del empleador. Solo se corre con los problemas de salud dentro del centro laboral. ¿Ok? No te olvides tú. No es seguro social, ¿eh? Eso aparece más adelante. Ahora, ese hecho es importante. ¿Por qué? Porque el partido civil, que es el que está gobernando, no se olviden ustedes, actuaba de una manera muy especial. Cada vez que un presidente tomaba una decisión entonces siempre se terminaba diciendo que la medida había sido hecha por el partido civil. Y cada vez que un presidente tomaba una decisión errónea que generaba protestas, pues la culpa era del presidente. El partido nunca se equivoca, ¿ya? La idea era que no importa quién gobierna, la idea es que el partido civil gobierne permanentemente. No te olvides tú. Entonces, lo que Leguía salió a decir públicamente es que esa ley, la ley de accidente de trabajo que los obreros celebraban, había sido hecha por él, ¿ya? Y no le dio el crédito al partido civil, y el partido civil le va a dar la espalda, literalmente, ¿ah? ¿Cómo así le da la espalda? Solamente unas semanas después, eh, el Partido Demócrata, los hermanos de Nicolás de Pirola, que ya había fallecido, ¿ya? Eh, plantean dar un golpe de Estado contra Leguía, ¿ya? Los miembros del Partido Demócrata van a la casa y ya lo sacan de su casa y lo obligan a ir al Congreso para que renuncie, ya, para que renuncie, pero para que firme su carta de renuncia. Y precisamente hay toda una trifulca en el centro de Lima. Imagínate pues a una turba de miembros del Partido Demócrata, una turba de población, empujando al presidente, ya gritándole para que renuncie. Y el presidente leía lo que hacía era pararse cada cierto tiempo y decirle, no me empujen, yo soy presidente, voy a ir caminando yo solo. Y apenas le daban una muestra de respeto, Leguía se ponía a correr para intentar escaparse y la gente persiguiéndolo detrás. Era todo un lío. Pero esto se evitó, ¿por qué? Nadie del Partido Civil salió y solamente cuando Leguía estuvo cerca al Congreso, se terminó agarrando de un poste, ¿ya? Y no soltaba el poste por más que le empujaban, lo jalaban y le pegaban. Un grupo de policías que estaba cerca vieron precisamente todo lo que pasaba, se dieron cuenta que era el presidente y lo terminaron liberando. Leguía lo terminé llamando como el día del carácter, ya el día del carácter, porque él tuvo la firmeza de no renunciar a su cargo y no dejarse someter por esta turba. Pero lo más importante es que rompe sus relaciones con el partido civil, ya, porque no lo terminaron ayudando. Esa ruptura con el partido civil genera dos consecuencias. Que el Congreso, ya el Congreso, que estaba dividido en diferentes partidos políticos, ahora tenga uno nuevo. El Partido Civil se divide en dos, digamos, el Partido Civil tradicional y el Partido Civil que estaba con Leguía, los leguistas. Ese grupo va a terminar apoyando al opositor del Partido Civil en las elecciones de 1912, que es Guillermo Billinghus, que ya hablaremos de él en un rato. Otro dato importante de la época de Leguía es que yo te decía la vez pasada, recuerda que la señor feudal. El gobierno central solamente le pedía, uno, que pague sus impuestos, y dos, que evite que las protestas sociales en sus territorios terminen siendo conocidas en Lima, o sea, que sean rápidamente frenadas, ya sea por la fuerza, o ya sea por alguna negociación. Bueno, recuerden lo que les decía también la vez pasada, no significa que no hubieran protestas, las había en muy fuertes, simplemente que se acallaban, no se les daba luces. Pero hay alguien que sí lo hace, ¿ya? Pedro Zulen, que está aquí en la parte inferior con su imagen. Pedro Zulen, profesor de la Universidad de San Marcos, junto con otros dos, Dora Mayer y Joaquín Capello, creando un grupo llamado como la Asociación Pro Indígena.
Y esa asociación proindígena, como dice acá, va a terminar siendo la principal de la explotación de los marginados sociales. Ellos terminaron creando de la asociación proindígena, terminaron dando a conocer la protesta de los campesinos, la protesta de los obreros mineros, y por lo tanto daba luz, daba luz a los problemas en la época, ya que el gobierno intentaba cubrir. ¿Ya? Otro punto importante de la época de Leguía, ya de la época de Leguía termina siendo esto. Leguía va a ser considerado como el presidente más regalón de la historia del Perú, porque en su gobierno se van a terminar cediendo dominios a diferentes países fronterizos. Para el caso de su primer gobierno están los territorios de amarillo y verde, ¿ya? Durante la toma de gobierno de José Pardo, el gobierno reclama territorios, ¿ya? Y el Perú decidió negociar con él, ¿ya? Se planteó que el rey de España sea el árbitro para que defina a quién le pertenecen los territorios. Mientras tanto, las diplomacias de ambos países iban a preparar su documentación legal para justificar por qué el Perú decía que Tumbes, Jaime y Maynas eran suyos y Ecuador también, ¿ya? No te olvides esto. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando el Perú decide negociar con Ecuador, Brasil y Bolivia también terminan planteando lo mismo, ¿ya? Entonces, el Perú negoció con 3 países a la vez y negoció muy mal. Ecuador se retira de la negociación, pero Brasil y Bolivia fueron con la misma y no se habíamos dado tanta importancia a estas negociaciones. Producto de esto, se van a terminar firmando 2 tratados. El tratado Polo Bustamante con Bolivia, donde se pierde el territorio de Acre, y el territorio o el tratado Velar de Río Branco con el Brasil, con el que se termina perdiendo los territorios de Uruguay y Purús, que tú ves de amarillo, ¿ya? Así que, repito, y ese es algo en el que siempre salgo a defender a Leguía. Leguía firma el tratado por el cual se pierden territorios, se ceden territorios, pero en realidad las negociaciones habían sido muy mal llevadas por el gobierno anterior de José Pardo, ¿ya? Leguía solamente le correspondió firmar porque él es ahora el que estaba dirigiendo la administración del Estado, pero la culpa, digamos, eh, realmente el gobierno estaba tan regalón, ya Colón, que según ellos le pertenecía. Así que el Perú lo que hizo fue movilizar sus tropas, digamos, movilizar sus tropas y hacer la guerra. Leguía sí tenía ahí un problema, ¿no? O sea, ya perdió 2 territorios, un tercero mucho roche, así que por lo tanto movió sus tropas con Óscar R. Benavides a la cabeza y derrota a la invasión colombiana en la batalla de la Pedrera. Evidentemente, a esta batalla, Leguía le va a terminar poniendo una tremenda imagen, ¿no? Como si se hubiese defendido la patria de invasiones. Decía, cuando se produce este evento, Billinghurst había sido ex miembro del Partido Demócrata, había sido también ministro de Relaciones Exteriores de Piérola por el Partido Demócrata, había sido alcalde de Lima entre 1908 y 1910, y siendo alcalde había ganado cierto renombre entre los sectores populares. Billinghurst había terminado planteando viviendas a bajo precio y alimentos a bajo precio para los obreros, ¿ya? De tal manera que había ido generando no solamente una fama, sino que había ido trabajando una base electoral. Cuando Billinghurst se presenta para la candidatura en 1912 a la presidencia, tiene un gran respaldo de los obreros. La gente pensó, siendo presidente me dio casas baratas y alimentos baratos, siendo alcalde, siendo presidente puede dar mucho más todavía. Así que diferentes gremios terminaron respaldando la candidatura de Billinghurst a la presidencia en el año de 1912. De 1912. Pero hay que tomar en cuenta que Billinghurst hace otras cosas más también. Cuando se presenta en la candidatura, a pesar de eso, Billinghurst no tiene ya la posibilidad de ganar. ¿Por qué?
porque el Partido Civil era el partido más organizado y con la mayor cantidad de votantes. Siempre ganaba Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco, y con eso ganaba la presidencia de la República, ¿ya? ¿Qué hizo Billinghurst? Bueno, en las calles el movimiento obrero sale a su favor, y seguramente la campaña más importante y la más conocida es esta, la famosa campaña del pan grande. Aquí está una foto famosa de los obreros del gremio de panaderos, ¿ya? Estrella del Perú, del distrito del Rímac, en la Alameda de los Descalzos, y aparecen con dos carteles que hicieron conocidos. El primero dice acá arriba, esto será 20 centavos de pan si ganas píllaga, ¿ya? Y arriba hay un pan francés clavado en la pancarta. Y abajo hay otro pan que dice, otra pancarta que dice, esto será 5 centavos de pan si sube Billinghurst, y ponen un pan grande, un pan baguette. Es precisamente por eso es que le ponen el apelativo del pan grande a Billinghurst, por el respaldo de los obreros y por esta campaña electoral en particular. ¿Qué pasó? Repito, en las elecciones normales, Billinghurst perdería. ¿Pero qué hizo Billinghurst? Movilizó a su gente a las diferentes mesas electorales e hizo desmanes. Le pegaban a la presidente mesa, destruían las ánforas, quemaban documentos, y de acuerdo a la ley, si un tercio de los votos quedaban nulo, el proceso electoral se anulaba. Y no había una nueva elección, sino que el Congreso vigente, el de la época de Leguía, tenía que elegir al presidente. Y así sucedió, y así sucedió. Si bien había un grupo de leguistas y otros partidos que no querían que continúe el Partido Civil en el poder, recuerda que ni aún así Billinghurst podría ganar. Lo que sucedió es que los obreros se acercaron al Congreso y amenazaron a los congresistas civilistas, que si votan por Aspíllaga, pues la gente los iba a esperar afuera y les iban a meter golpes. Producto de esa presión social, el Partido Civil también escoge a Billinghurst como presidente y va a terminar siendo electo para el periodo 1912-1916. Pero usted equivocado, no es que en el 14 le van a dar golpe de Estado, precisamente la oligarquía civilista. Ya vamos a ver qué sucede. Ahora, Billinghurst tiene el respaldo del movimiento obrero, boicotea el proceso electoral y va a ser elegido presidente por la presión de los obreros. Además tiene el apoyo del leguismo, pero Billinghurst luego termina expulsando a Leguía del país. Durante su gobierno, ¿qué pasó? Billinghurst se dio cuenta de esto. Yo soy el presidente, tengo el poder ejecutivo, pero al frente está el Congreso, el poder legislativo, y a su lado, está la fuerza militar. Y ellos dos representan a la élite, a la oligarquía nacional, y no me quieren, me rechazan. Y ante cualquier cosa van a intentar boicotear mi gobierno y hasta dar un golpe de Estado. Yo soy relativamente débil porque no tengo un gran partido que me respalde. Así que Billinghurst, ¿qué hizo? Dijo, bueno, si a mí me apoyó a llegar al poder los obreros, entonces los obreros van a ser mis principales aliados, ¿ya? Si es que ellos me quieran dar un golpe de Estado, la calle me protegerá. Ese era su plan de Billinghurst. Por lo tanto, Billinghurst va a terminar dando una serie de medidas, en favor de los obreros. ¿Y qué es lo que va a terminar haciendo? Seguramente su medida más importante fue esta, el Reglamento General de Huelgas de 1913. ¿Qué significaba eso? Como dice acá, que las huelgas se legalizan, ¿ya? Si un tercio de los obreros sale a huelga, el empleador no puede votarlos, ni el empleador puede descontarle su salario. Entonces, bajo esa condición, lo que va a terminar sucediendo es que las huelgas que ya son legales van a comenzar a crecer, ¿ya? En cantidad, ¿ya? No solamente en cantidad de seguidores, sobre todo va a terminar creciendo en cantidad de protestas, en número de protestas para ese periodo. ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Lo que va a suceder a continuación, es que eh, hay una huelga que termina destacando sobre los demás, y es la huelga de los trabajadores del muelle y la arcena del Callao. Los trabajadores del muelle y del Callao ya van a terminar haciendo una huelga de 18 días, perjudicando el comercio internacional, ya que ellos eran los estibadores o los cargadores, que suben los bultos hacia los barcos para la exportación y que sacan los paquetes de los barcos hacia el puerto para la importación, ¿ya? Te decía entonces, producto de esto, solo los trabajadores del muelle del Callao que habían perjudicado el comercio internacional, se les dio solo a ellos las 8 horas de trabajo para que
cesen su huelga, ¿ya? Y terminen precisamente logrando restablecer el comercio internacional. Con eso, esa medida funcionó, pero el problema fue otro. Los trabajadores de los diferentes gremios, o sea, los obreros de otras actividades, van a decir, oye, si mis compañeros del muelle obtuvieron las 8 horas de trabajo haciendo una huelga prolongada, pues yo también voy a hacer lo mismo. Así que las huelgas de diferentes grupos se multiplicaron, cada vez más numerosas, cada vez por más vías. Y Billinghurst realmente perdió el control del movimiento obrero, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no le están haciendo caso. Pasaron de aliados, no enemigos, ¿ya? Porque no van a intentar ellos dar un golpe de Estado, pero ya no lo apoyaban y a Billinghurst lo dejaron solo. Y ese fue un problema, porque un Billinghurst solitario, sin respaldo social, va a terminar rápidamente recibiendo un golpe de Estado, ¿ya? El Congreso, ya el Congreso, la oligarquía civilista que termina teniendo el control del Congreso, respalda un golpe de Estado del general Óscar R. Benavides, no de cualquier persona, de Benavides. ¿Y por qué resalto Benavides? Porque Benavides había terminado derrotando a Colombia hace poco en un intento de invasión de 1912. Entonces, Benavides se hizo toda una publicidad, ¿no? Benavides era el presidente que nos defendió ya de la invasión externa y era, además de eso, el personaje que nos va a terminar protegiendo del desorden interno, ¿ya? Entonces, ponían a Billinghurst como un incapaz, ¿ya? Ponían a Billinghurst como un personaje que solamente generaba caos, como un agente del caos. Entonces, esa demolición de la imagen del presidente, más o menos como la que se hace con Castillo, esa demolición de la imagen del presidente es lo que va a terminar justificando el golpe de Estado. Cuando Benavides da, cuando Benavides da el golpe de Estado en el año 1914, él plantea hacer un gobierno solo transitorio. Es decir, él no está pensando quedarse a gobernar. Lo que él termina planteando es que su gobierno será solo momentáneo para restaurar el orden y convocará elecciones. Pero debes entender de que eso tenía una lógica, que la oligarquía civilista retoma el control del Estado. Ese terminaba siendo el plan. ¿Ok? Benavides, ¿qué es lo primero que hizo? Anuló el Reglamento General de Huelgas, las huelgas se hicieron ilegales y los obreros, sabiendo que los militares están precisamente en el gobierno, no van a querer salir a protestar. El gobierno estableció ley marcial, que significa que los militares patrullaban las calles y si era necesario para instaurar el orden, utilizar la violencia, la iban a utilizar sin miramientos. Entonces, con eso las protestas se calmaron por la violencia, ya, por el autoritarismo del gobierno. Ahora, ¿qué es lo más destacado de su periodo presidencial? Bueno, acá hay un dato, ¿no? Se comienza a utilizar billetes, ¿ya? Billetes. ¿Ya? Profe, antes de eso no había billetes, no, antes de eso había monedas, ¿ya? Pero ahora se comienza a utilizar billetes y la gente antes no los usaba mucho, le tenía miedo a los billetes. ¿Por qué? Solamente hubo un periodo donde billetes se usaron en el Perú, antes de esta época, la guerra contra Chile, el billete llamado Inca, que se devaluó. Y como se devaluó y la sacaron de circulación, la gente le tenía miedo a usar billetes. Pero con Benavides se le terminó restableciendo la confianza y el papel moneda o billete se va a usar de manera más común. Segundo, es que lo más importante sin duda es que estalla la Primera Guerra Mundial en 1914. Recuerda que la Primera Guerra Mundial en general va a ser beneficiosa para el Perú, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a exportar más materias primas. Pero al principio no fue así, ¿ya? Al principio, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, lo que sucedió fue lo siguiente, ¿ya? Lo que sucedió fue lo siguiente. Inglaterra, que era el principal inversor, ¿ya?, en América Latina, decide retirar sus inversiones en América Latina para financiar su presencia en la guerra mundial. Y esto genera un tránsito de 8 meses más o menos, en la que ante el retiro de inversión inglesa, la economía de América Latina se vio afectada. Pero en realidad fue un periodo de tránsito, como te digo. ¿Por qué? Porque quien aprovecha el momento son empresarios norteamericanos, que comienzan a comprar un montón de empresas inglesas ya en América Latina, y con eso afianzan su poder en la región. O sea, siempre se habla de esto, ¿no? Hasta 1914 dependimos de Inglaterra, y a partir de 1915 pasamos a depender progresivamente de los Estados Unidos. Y justo ese tránsito se da en la época de Benavides. Económicamente, el gobierno de Benavides es un gobierno que tiene un bache, ¿no? Por el tema de este cambio de hegemonía económica. Pero hay que también tomar en cuenta otro dato. Hubieron dos hechos importantes en ese tránsito. Lo primero es la apertura del Canal de Panamá.
Recuerden lo siguiente, Panamá, y escucha bien ese dato porque es importante para cuando hablemos del oncenio. Panamá había sido una provincia, escucha, Panamá había sido una provincia de Colombia, ¿ya? Panamá había sido una provincia de Colombia, pero Estados Unidos la quiso comprar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que esta región terminaba siendo la más estrecha entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y lo que quería hacer Estados Unidos era un canal, ¿ya? Que una precisamente las dos regiones para el comercio marítimo internacional, favorable a los Estados Unidos principalmente, ¿ya? ¿Qué pasó? Como Colombia no quiso vender Panamá, entonces, lo que se hizo fue otra cosa. Estados Unidos promovió la independencia panameña, su guerra de independencia contra Colombia, y una vez que la logró, construyó el canal, ¿ya? El canal. Colombia se molestó. Colombia rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos porque lo acusa de ser el promotor de la división, ¿ya? De la división, y más adelante ya veremos cómo se amista. Pero en ese tránsito, Estados Unidos fue construyendo el canal hasta que en 1915 entró en vigencia. ¿Por qué es importante el dato? Porque al Perú le convenía. Recuerda, y esto lo hemos hablado antes, que si Perú quería tener comercio con Europa, con Inglaterra, por ejemplo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que viajar hacia el sur por Chile, darle toda la vuelta hacia el Atlántico y avanzar todo el Atlántico de sur a norte para llegar a Europa. Ahora ya no, ahora solamente tiene que viajar al norte, pasar por Ecuador, por Colombia, por Panamá y está en el Atlántico. Claro, evidentemente pagando un impuesto, pero toma en cuenta que se reducía el tiempo del comercio con la región europea y eso era importante. ¿Qué más? Ya, ¿qué más? En esas empresas que que Estados Unidos va comprando, está una importante, la London Pacific, empresa petrolera de la zona de Talara, que terminaba encargándose de hacer combustibles. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que pasó es que la London Pacific inglesa va a ser comprada por una empresa norteamericana llamada Standard Oil. La Standard Oil era la empresa de combustibles más poderosa del mundo, perteneciente a la familia Rockefeller, ya de los Estados Unidos. Ella compró la Standard Oil. El gobierno peruano dijo, es un negocio entre empresas privadas, ¿ya? Pero el gobierno puso una condición. A ver, señores del Standard Oil, la London Pacific le debe al Estado peruano dinero por impuestos. Así que como tú estás comprando la empresa, tienes que asumir los activos, es decir, el petróleo, el combustible y las ganancias que vas a tener, pero también los pasivos, los impuestos que ellos nos deben. Así que antes que comiences a trabajar, me vas a pagar esos impuestos. La Standard Oil norteamericana dijo, ya sabes qué plata es lo que me sobra, cholo, así que no me vengas a reclamar por eso. Yo te voy a dar lo que te debe la Luz Pacific y hasta un propinón más. Hasta ahí Perú no tenía problema. Sucede luego un inconveniente. El inconveniente es que meses después llega otra empresa llamada IPC, International Petroleum Company, ¿ya? Que está acá precisamente en la diapositiva, la IPC. Y ellos quieren comenzar a explotar el petróleo de la Brea Pariña, de Talara, en el norte. El gobierno peruano dice, ¿y tú quién eres? Bueno, a mí, ellos van a decir, yo he comprado a la Standard Oil el derecho de explotar el petróleo de Talara, ¿ya? Así que vengo a trabajar. El gobierno peruano dijo, muy bien, si tú has comprado, es negocio ustedes, pero me tienes que pagar la deuda existente. Y lo que va a decir la IPC, ese problema no es conmigo, ¿ya? Si la Standard Oil te debe plata, que la Standard te pague. En mi contrato me dice que yo tengo que pagar algún tipo de dinero. Bueno, el gobierno peruano le hizo juicios a la IPC y no le permitió trabajar hasta que no asuman la deuda que nos tiene. Y estos juicios van a terminar durando 7 años y se van a resolver recién en la época de Leguía, y esto fue pregunta de examen de admisión, así que más adelantito vamos a volver a él. Para 1915, Benavides convoca elecciones y ganó, como ya estaba visto, alguien del Partido Civil. José Pardo Barrera vuelve al gobierno en el año 1915 y va a gobernar por segunda vez, ¿ya? Entre 1915 y 1919 se produce el segundo gobierno de José Pardo. ¿Qué es lo más importante? La Primera Guerra Mundial está en pleno desarrollo y ahí sí la cosa fue mejor. Escucha bien las fechas. Del 15 al 18, ¿ya? Del año 15 al año 18, la Primera Guerra Mundial ya está en pleno desarrollo militar, ¿ya? En ese contexto, ¿qué pasó? Estados Unidos le compraba a los países como el nuestro, no solo a nosotros, a Bolivia, Ecuador, a Colombia, a México, le compraba materias primas. Por ejemplo, nos compraba lana y algodón, hacía uniformes y se lo vendía a sus aliados que están peleando en Europa.
Segundo, compraba hierro y hacía armamento y se lo vendía a los aliados. Compraba alimentos, los enlataba y se los vendía a los aliados. Ese era su negocio, ¿ya? Pero, recuerda, producto de ello se va a incrementar nuestras exportaciones y además el precio de los productos que se tenían vendiendo. Así que, ¿qué pasó? Ganaron muchos. Ganaron los empresarios que al ver la demanda de los Estados Unidos, pues terminaron vendiendo más productos. O sea, abrieron empresas para poder abastecer a Estados Unidos de lo que requería. Ganaron los trabajadores porque al haber nuevas empresas había más puestos de trabajo. Y tercero, ganaba el Estado porque a más exportación, más impuestos. Entonces, todos estaban ganando con la guerra, ¿ya? Todos estaban ganando con la guerra. Claro que siempre hay espacios a tomar en consideración. El primer punto es que los obreros, recuerda, seguían trabajando entre 12 y 14 horas al día. El segundo punto es que al venderse muchos productos a Estados Unidos, recuerda que entraban muchos dólares y la moneda nacional se devaluaba, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el precio del dólar es cada vez más alto y los alimentos cada vez valían más, pero no subían los salarios de los trabajadores. Eso era otro problema. El tercer problema es que los dueños de tierras agrícolas, sobre todo de las haciendas de la costa, ¿qué es lo que hacían? Ellos antes producían, por ejemplo, azúcar, pero también producían papa, maíz, trigo y un montón de cosas más, ¿ya? Y con eso se vendían alimentos, ¿no? Pero ahora el empresario decía, ¿para qué produzco papas? ¿Ya? Si es que el azúcar vale muchísimo en el mercado, entonces mejor produzco 100% azúcar. Y eso era importante para ellos como empresarios, pero perjudicaba al trabajador o a la persona común y corriente, porque había menos alimentos y por lo tanto los alimentos eran más caros. Así que la población no la pasa tan bien, que digamos, pero hay chamba. Y como estoy trabajando 14 horas al día, ¿en qué momento protesto? No hay forma, no hay tiempo para protestar. Ya, no te olvides. Ahora, donde sí aparece una protesta fuerte, y eso está acá en la parte inferior, es con el llamado levantamiento de Rumimaki. ¿Ya? ¿Qué cosa es eso, profe? ¿Qué cosa es eso? En realidad, el levantamiento de Rumimaki solo es el más conocido. Puno entero protestó, ¿ya? Puno entero protestó. ¿Por qué protesta? Ya, te explico. Lo que pasa es que, como te decía, se están vendiendo materias primas y entre ellas la lana. Entonces, los ganaderos, los grandes ganaderos, ya la gente con plata de Puno, ¿qué es lo que hacía? Para poder vender más lana al exterior, porque tiene un tremendo precio, ¿qué es lo que van a hacer? Van a terminar incrementando el control de tierras, ya el control de tierras, para criar más ganado y obtener más ganancias. El problema es que mientras ellos más tierras tenían, el pequeño pastor terminaba teniendo menos tierra para alimentar sus llamas, alpacas y vicuñas. Entonces, eso terminó generando protestas, ¿ya? Aparecieron protestas en Puno, en Azángaro, en Huancané, que es la de Rumaki, en Ilave, en diferentes puntos, ¿ya? En diferentes puntos. Pero la más conocida fue la de Rumimaki, ¿por qué? Porque quien encabeza la protesta fue un congresista de la República. Teodomiro Gutiérrez Cueva se va a terminar llamando Rumimaki o Puño de Piedra y va a terminar encabezando esta protesta. Como te pongo acá, ¿cuáles son las causas de este levantamiento? La expansión de las haciendas latifundistas con el apoyo del Estado, sobre todo por el tema de la ganadería. ¿Por qué? Por el alto precio de la lana a nivel internacional. Pero además de esto, las protestas ya no eran solamente por el momento, o sea, por el hecho de que el precio de la lana esté más alto, sino porque había durante muchas décadas una explotación y un maltrato hacia los indígenas que ahora se hizo más agudo. La protesta de Rumimaki tuvo dos momentos. Uno, el gobierno envió una fuerza militar para acabar con la protesta, pero cuando se dieron cuenta que un congresista estaba al frente, el militar que terminó siendo el que encabezaba este momento de represión, no atacó. Simplemente le dijo a Rumimaki que cesara la protesta y la calmó, nada más. Se evitó la violencia. Pero el Congreso no estuvo de acuerdo y el Congreso envió a otro militar más agresivo que acabó violentamente con la rebelión de Rumimaki. Rumimaki fue llevado a la cárcel, el congresista Teodomiro Gutiérrez Cueva va a ser llevado a la cárcel y de ahí desapareció. Algunas versiones dicen que lo matan en la cárcel, otros que escapan, pero la cuestión es que de él no se sabe más, ¿ya? Las protestas en el sur, en Puno, por ese tema de la lana, aún quedan vigentes, y ya vamos a ver qué sucede luego más adelantito en la época de los CNLI. Siguiente punto, ¿qué va a pasar? ¿Qué posición tuvo el Perú durante la Primera Guerra Mundial? A ver, el Perú es un país que en las dos guerras mundiales se va a mantener neutral. Es decir,
no le declara la guerra a nadie, ¿ya? Pero tiene un corazón a favor de los Estados Unidos, está a favor de los aliados. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, el Perú va a terminar perdiendo una embarcación. El Perú vendía salitre a Inglaterra y Alemania nos hunde una embarcación salitrera llamada Lorton. Producto de esto, en 1918, en realidad cuando la guerra ya está acabando, cuando Alemania está casi derrotada, el Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania, vota al embajador alemán del Perú, pero no le declara la guerra. Pero es una relación tensa, no, repito, cuando Alemania ya está perdida. Ahora, en 1918, tal vez ya lo han visto en Historia Universal, con la Segunda Batalla de Marne, Alemania va a terminar siendo derrotada. Y con eso la guerra militarmente acaba. Profe, pero no acaba en el 19, sí, acaba en el 19 legalmente con la firma del Tratado de Versalles, pero militarmente la guerra acaba en el año 18, no te olvides tú. Cuando la guerra acaba, militarmente hablando, pues Estados Unidos ya no tiene que vender tantos alimentos, ni tantos uniformes, ni tanto armamento. Por lógica, Estados Unidos terminó reduciendo su importación de materias primas de América Latina, y en América Latina, en países como el Perú, las empresas que nacieron durante la guerra se cerraron. Y la gente que estaba trabajando en las empresas se quedó sin chamba. Y como la gente se quedó sin chamba, ¿qué pasó? Bueno, la gente que se quedó sin chamba ahora sí tiene el tiempo para poder protestar. Y van a terminar haciendo precisamente el movimiento obrero una serie de huelgas y protestas nuevamente. Sus protestas terminaban exigiendo dos cosas. Uno, las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Y segundo, una ley que prevea que los alimentos no pueden terminar escaseando. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Pardo? Pardo estableció, como dice acá, la jornada de 8 horas de trabajo a nivel nacional, el descanso dominical obligatorio para todos los trabajadores. Pero que aguanta, o sea que el domingo nadie trabaja, no hay empresa que abra. No, la ley dice que si tú, por ejemplo, eres un empresario y quieres que tus obreros trabajen el día domingo, lo puedes hacer, pero tienes que pagarle el triple de hora. ¿Qué significa? A ver, supongamos que mi hora de trabajo es 10 soles por hora, ¿ya? Si a mí me hacen trabajar una hora 9, ya, yo tengo que trabajar 8, pero si me hacen trabajar una hora 9, el empresario me puede preguntar si yo quiero hacerlo, y si acepto, ¿qué va a pasar? Mi hora 9 de trabajo termina valiendo 50% más. O sea, si mi hora era 10 soles, la hora 9 va a valer 15, ¿ya? Y a partir de la hora 11 va a terminar valiendo el 100% más, 20 soles, siempre y cuando tú aceptes. Lo segundo, se estableció, domingo vale el triple, ya no 10, sino 30 soles, ya 30 soles. Ya era una forma de presionar al empleador para que no termine, no quiera abrir los días domingos. La otra cuestión que se estableció es que el 13% de todas las tierras agrícolas tiene que ser usada para productos de alimentos. O sea, no azúcar, no algodón, sino 13% obligatoriamente como mínimo para alimentos, para evitar esta escasez y esta alza que hace un rato les comentaba. Pues bueno, finalmente, repito, esto se hace culminando la Primera Guerra Mundial en el aspecto militar. Y Pardo tuvo que ceder por la presión social existente. Para 1919, producto de la crisis, un grupo de la población decía que salga Pardo, hay que darle un golpe de Estado. Pero otra gente decía, ¿un golpe de Estado para qué? Hemos tenido unos 20 años relativamente estables, porque solamente un golpe de Estado contra Benavides, pero además de eso el gobierno de Pardo ya está por acabar, ¿ya? En lugar de un golpe de Estado, ¿qué vamos a hacer? Que en la próxima elección, la persona que elijamos como presidente no sea del Partido Civil, ¿ya? Cambiemos de una vez este periodo y que pase a gobernar alguien que no sea del Partido Civil, pero que sí tenga experiencia en el gobierno. Y eso era difícil de conseguir, repito. ¿Por qué? Porque todos los gobernantes han sido del Partido Civil. ¿Quiénes quedaban con esa condición? Uno era Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres ya estaba bastante viejo, ¿ya? Así que por lo tanto la gente decía, no va a poder gobernar, le va a faltar vida, ¿ya? Se va a morir en pleno proceso de gobierno. Por eso dijeron, mejor no, ya mejor no. Entonces otros dijeron, bueno, que gobierne mejor entonces, que gobierna entonces Aspía, disculpa, Billinghurst. Pero la gente recordó que con Billinghurst hubieron muchas protestas sociales. Entonces dijeron, no, con Billinghurst no, ¿ya? Con Billinghurst no, mucho caos. Así que la otra persona que quedaba era Leguía, que recuerda había sido expulsado del país durante la época de Billinghurst. Así que Leguía es el que va a aprovechar la situación y va a terminar siendo electo presidente en 1920.
XIX. Es ahí donde entramos al segundo tema, que es el oncenio de Leguía. A ver, el oncenio, se le llama así, sabrás tú, y ahí lo ves en el título para que no lo sepa muy bien, se le llama así porque dura 11 años, del 19 al 30. ¿Ya? Cuando Leguía va a ser candidato a la presidencia de la República, él va a terminar planteando un proyecto. Su proyecto se le conoce con el nombre del proyecto de la Patria Nueva, así se le va a llamar, la Patria Nueva, no te olvides tú. El proyecto de la Patria Nueva, ¿qué características o qué argumento utilizaba? Leguía decía esto, a ver, estamos a 2 años, en 1921, de la celebración del centenario de la independencia, y no puede ser posible que el Perú siga siendo un país agrario, ¿ya? Agrario, ya sea del pequeño campesino o del gran hacendado y el gamonal. O sea, el Perú no se ha modernizado durante ese tiempo, porque ese grupo, la oligarquía, solamente está pensando el desarrollo económico en base a la tierra. Eso termina siendo un pensamiento preindustrial, precapitalista, y eso no lo debemos permitir. El Perú tiene que ser un país moderno, tiene que ser una patria nueva. Ahí es donde entraba el discurso. Su discurso planteaba qué cosa. Su discurso planteaba esto, modernizar el Estado y modernizar la economía del Perú. ¿Qué implicaba la modernización de la economía? Implicaba que se genere banca e industria, ¿ya? Banca e industria. Pero Leguía decía, pero nuestra élite, nuestra clase dominante, no tiene esa visión. Ellos terminan siendo solamente todo ligado a la tierra. Entonces, con ellos no podemos contar para terminar estableciendo esta patria nueva. Necesitamos, por el contrario, una clase social nueva, pujante, y un nuevo gobierno que promueva ese desarrollo. Entonces, ¿qué planteaba Leguía? ¿Quién va a ser este dirigente que encabece ese proceso? Yo, Leguía. ¿Quién va a ser esa clase social nueva, pujante, que promueve ese desarrollo? Como no puede ser la élite, lo será la clase media, ¿ya? La clase media con visión empresarial. Y tercero, como no tenemos grandes capitales para promover esto, tenemos que buscar apoyo externo, ya que en el interior no lo vamos a tener. Entonces, ¿qué planteó? Que Estados Unidos, ya los empresarios norteamericanos que él conoce, porque ha terminado trabajando en los Estados Unidos, ese era su argumento, pueden ayudar ya al desarrollo económico del Perú en este momento. Entonces, Leguía viene con ese discurso, repito, ¿qué era la patria nueva? La patria nueva terminaba siendo el desplazamiento, ese es un aspecto importante, el desplazamiento del control del Estado por parte del partido civil, ¿ya? Entonces, Leguía qué es lo que estaba haciendo, estaba diciendo, esta oligarquía del partido civil no me sirve, ¡ra! Hay que arrinconarla. Entonces, ellos no han sabido dirigir el gobierno, no han sabido promover el crecimiento económico, hay que sacarlo, su argumento estaba contra ellos. Leguía quiere desplazar del control del Estado al partido civil y manejarlo él con el apoyo de la clase media y modernizar la economía a través de la influencia del capital norteamericano. Eso implica el oncenio de Leguía. No se olviden ustedes, Leguía se caracteriza en su gobierno por tres cosas importantísimas. Número uno, desplaza del control del Estado al partido civil y reemplaza a estos con funcionarios o burocracia de la clase media. Segundo, Leguía va a terminar pasando a consolidar la hegemonía económica de los Estados Unidos sobre el territorio peruano. Y tercero, con Leguía nacen los partidos políticos populares o los partidos políticos de masas, que ya también iremos pasando a ver. Así que hay que recordar estos tres puntos esenciales y otros aspectos más de Leguía que vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Ok? Por eso acá hablamos de algunas características generales y luego vamos a ir viendo algunos aspectos. Dice acá, ¿qué pasa durante el oncenio? ¿Ya? Número uno, se produce el desplazamiento del capital inglés y se produce el ingreso masivo del capital norteamericano. No dice ahí ingreso del capital norteamericano, porque ya había empresas norteamericanas de antes. Pero como te dije, ¿desde cuándo se comienza a notar ese cambio? 1915, empresas norteamericanas van comprando empresas inglesas. Pero, ¿cómo se consolida esto en el oncenio de Leguía? Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, recuerda que el país más poderoso del mundo es Estados Unidos. Recuerda que la banca de los Estados Unidos maneja el 60% de las reservas de oro mundial. Y precisamente esa banca es la que va a terminar teniendo tanta plata que, ¿qué cosa es lo que dice? Le dice a los países de América Latina, papi, para lo que quieras, ¿quieres dinero para poder hacer una industria? Pídemelo. ¿Quieres hacer infraestructura como puentes o carreteras? Yo te lo presto. ¿Quieres construir un monumento a Loyuco?
pídeme plata, no te preocupes, yo te la voy a dar. La cuestión es que te endeudes conmigo. Y precisamente eso es lo que está pasando. Leguía va a ser el agente del ingreso del capital de la banca norteamericana hacia el Perú. Pero eso iba a pasar con Leguía o con cualquier otro gobernante. Simplemente que con Leguía se va a terminar facilitando tremendamente el acceso al capital norteamericano. ¿Ya? Dice acá, persecución del partido civil, como ya te dije. Lo que hace Leguía es desplazar al partido civil del control del Estado. Recuerda que en la República Aristocrática el partido civil maneja el Estado. Presidente, ministros, alcaldes, eh, altos mandos de las Fuerzas Armadas, jueces, todos estos van a terminar siendo sacados. No con la violencia, o sea, no piense que es Robespierre aguillotinando a sus opositores. Simplemente Leguía los va sacando de los principales puestos y pone gente de confianza, de la clase media, ya de la clase media, que va a ser muy importante durante este periodo. ¿Por qué insisto con la clase media? Porque recuerda que los analfabetos no votan, ¿ya? Recuerda que hasta ese momento, hasta la República Aristocrática, la vida política la maneja la oligarquía. Todos los demás sectores sociales, clase media, obreros, campesinos, estaban desplazados. Lo hemos dicho en la clase anterior. Ahora, ¿quién tiene más población? ¿La clase alta, la gente rica o la clase media? Y la respuesta lógica es la clase media. Si la clase media, si la clase media vota por Leguía, Leguía se puede quedar en el gobierno mucho tiempo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo Leguía? Leguía emparejó dos necesidades. Uno, si yo saco al partido civil, si yo saco a los funcionarios del partido civil del control del Estado, ¿con quién los reemplazo? Y la respuesta era, bueno, la clase media. ¿Quiénes son estos? Son profesionales salidos de universidades como San Marcos, ¿ya? Estas personas conocen su profesión, saben cómo poder trabajar en el Estado y yo los voy a poner ahí. Yo les voy a dar precisamente trabajo a ellos dentro del Estado. Pero, además de eso, como ellos votan, al verse beneficiados por mí, ¿qué van a hacer? Van a votar por mí, no solo para que yo llegue, sino para permanecer en el control del gobierno mucho tiempo. La clase media, como te decía hace un rato, va a terminar siendo la base burocrática y además van a ser la base electoral favorable a Leguía. No te olvides tú. Además, Leguía, para poder tenerlos enganchados, Leguía crea algo. Lima, era una ciudad que estaba claramente definida, la clase alta vivía en Miraflores, Barranco, Chorrillos y el centro de Lima, y en la punta del Callao. Ahí vive la clase alta. La clase baja y la clase media vivían mezclados en Rímac, Breña, Barrios Altos y parte del Callao. Vivían mezclados. Entonces, ¿qué cosa lo que hizo Leguía? Leguía creó barrios exclusivos para la clase media. Jesús María, Pueblo Libre y San Isidro, Y le dio a la clase media terrenos a bajo precio para que puedan comprar y construir sus casas en ese lugar. Y tengan un lugar donde compartan con gente de su mismo estatus. De la clase media decía, wow, Leguía me da cargo en el gobierno. Leguía me termina dando viviendas donde yo me siento más a gusto, con mi gente, con gente de mi nivel. Así que, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que Leguía se quede en el gobierno la mayor cantidad de tiempo posible. Por eso te digo que Leguía va a gobernar con el apoyo tremendo de la clase media y de la superior. Dice acá, es un régimen populista, ya te explico por qué. Amplía la burocracia, y esto lo hace con la gente de la clase media y va a haber corrupción, ya también te explicaré por qué. Y el tema de la modernización de la infraestructura también vamos a ir viéndolo poco a poco. Acá hay un dato que quiero que entiendas, que ha sido motivo de pregunta de examen de admisión en el último examen. Le pongo ahí en el concepto. Leguía es un régimen civil, claro, porque él no es militar, pero dice autoritario. ¿Cuál es la diferencia entre dictador y autoritario? En términos modernos, el dictador es aquel que tiene y mantiene el control del gobierno por la fuerza, y cualquier tipo de opositor va a terminar siendo eliminado, ya sea eliminado porque no se permiten elecciones o porque mato a mis opositores, Pero un gobierno autoritario es aquel que manipula el sistema legal, el sistema electoral, para poder quedarse en el gobierno. No necesariamente tiene que terminar haciendo fraudes, sino que lo que va a terminar haciendo, por ejemplo, manejar los recursos del Estado, para terminar teniendo el apoyo electoral de la población, clientelismo, como lo va a terminar haciendo Odría. Entonces, cuando hablamos de un gobierno autoritario, este siempre se caracteriza por tres cosas. Número uno, maneja los otros poderes del Estado,
Es decir, Leguía es el presidente de la República, maneja el poder ejecutivo, pero también manejará el poder legislativo y el poder judicial. No porque la gente le haya dado ese beneficio, sino porque él va a manipular el sistema para poder tomar el control directo o indirecto de esas instituciones. Ya te explicaré cómo. ¿Ya? Profe, pero hay elecciones o no hay elecciones. Claro que hay elecciones, pero las elecciones terminaban siendo manipuladas para que Leguía siempre gane, como se le ha planteado Fujimori, ¿no? Fujimori es un gobierno eh, eh, autoritario, pero con algunas características de democracia. Fujimori en el año 93 hace una nueva constitución que permite su reelección, manipula el sistema. En el año 95 gana su reelección y en el año 97 hace una ley que le permite la reelección, manipula el sistema electoral a su favor. En el año 2000 gana, muchos dicen que con fraude. Hay una imagen democrática por el proceso electoral, pero en realidad está manipulando todo para poder quedar sin el gobierno. No te olvides, Leguía va a ser algo muy parecido y ya lo veremos poco a poco. La segunda característica de un gobierno autoritario es que manipula las leyes a su favor, como el cambio de las constituciones o las reformas para que pueda quedarse en el gobierno. Y la tercera característica de un gobierno autoritario termina siendo que elimina a sus opositores. No necesariamente de manera física, ¿ya? O sea, no tiene que matarlos necesariamente, pero sí los puede terminar expulsando del país o denigrar su imagen para que sus opositores se debiliten. Y eso también lo vamos a ver con Leguía y lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ir explicando precisamente el gobierno de Leguía con diferentes ejemplos, ¿ya? Con diferentes eventos. ¿Por qué dice acá que es un gobierno autoritario? Te explico. Elecciones de 1919. Leguía tiene un partido llamado el Partido Democrático Reformista. Enfrenta a Ante Aspíllaga del Partido Civil. Leguía no puede ganarle solo. ¿Ya? El Partido Civil es el partido más organizado del Perú, a pesar de que su imagen está debilitada tras 20 años de gobernar. Pero ¿cómo gana Leguía? Leguía gana con el apoyo de los otros partidos. El Partido Constitucional de Cáceres, el Partido Demócrata, el Partido Liberal, le dan sus votos a Leguía y Leguía con ello, y además de su capacidad oratoria, que era tremenda, logra tener el apoyo suficiente para poder ganar la presidencia de la República. Pero a pesar de eso tiene un problema, ¿ya? Tiene dos problemas. El primer problema es que el Congreso no es de mayoría del partido, no es de mayoría de Leguía. El Congreso es un Congreso partido. Tiene la mayoría, la primera minoría, el grupo con mayor congresistas es el Partido Civil de la Oposición. También está su partido, el Partido Demócrata, el Partido Constitucional, que son aliados en la elección, pero no siempre me van a terminar ayudando, ¿ya? Primer punto, o sea, tiene un Congreso que no le va a permitir hacer los cambios que él quisiera, ¿ya? Así que, y como su proyecto es la Patria Nueva, necesita hacer una serie de reformas que el Congreso va a terminar siendo una traba. Segundo, el Partido Civil, más o menos como Keiko llorando después de haber perdido la elección, el Partido Civil decía que el proceso electoral en el que Leguía ha gobernado, o en el que Leguía ha ganado, no es muy, ¿cómo diríamos la palabra? No es muy transparente. Ellos afirman que el proceso civil o que el proceso electoral ha sido manipulado para que Leguía termine ganando. De tal manera que van a terminar intentando eliminar el proceso electoral. Bueno, aprovechando eso, Leguía, ¿qué es lo que hace? Antes que le pongan la banda presidencial, el 28 de julio de 1919, Leguía da un golpe de Estado. ¿Ya? A ver, eh, Leguía, lo que hizo fue lo siguiente. Leguía, antes que le ponga la banda presidencial, dio un golpe de Estado. Y Leguía va a argumentar de que ese golpe de Estado se hacía porque el Partido Civil quería desconocer la victoria electoral que él había tenido. ¿Ya? Dato 1. Dato 2. Leguía entre 1919, que era el golpe de Estado, cierra el Congreso y gobierna sin Congreso hasta 1920. ¿Ya? Casi durante un año. ¿Ya? Casi durante un año. En ese año, Leguía se va a caracterizar por tener un gobierno populista, asistencialista. ¿A qué me refiero? Leguía va a terminar gobernando para la tribuna. Leguía va a terminar haciendo cosas, tomando medidas para que la población diga, oh, qué gran presidente Leguía, tenemos que mantenerlo él en el gobierno. ¿Qué hizo Leguía? Te explico. Primera medida,
¿Te acuerdas que en el sur, en Puno, habían protestas por el tema del ganado, etcétera? Pues ya no solamente había esto en Puno. Puno, Huancavelica, Ayacucho, Moquegua estaban protestando por temas de tierras, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante la República Aristocrática, y te lo dije la vez pasada, recuerda que muchos de estos gamonales, hacendados, o compraban las tierras barato, ya, a las comunidades campesinas por la ley de agua, porque sus tierras iban perdiendo valor, o porque les terminaban quitando la tierra a la fuerza, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? Es que hizo Leguía. Leguía se fue a Cusco y terminó pidiendo una reunión con los campesinos, no con el alcalde, no con los dirigentes campesinos, con los campesinos, ¿ya? Cusco, reunión, ¿ya? Plaza Mayor. Leguía en su estrado y da un discurso en quechua. Leguía no sabe hablar quechua, pero Leguía da un discurso en quechua, porque le ponen un papel solamente para que termine pronunciando. Y los campesinos se asombran. Por primera vez un presidente, ¿verdad? Nos está hablando directamente a nosotros y en nuestro idioma. Y Leguía, ¿qué cosa les dijo? Le dijo varias cosas, ¿ya? Porque Leguía era un excelente orador. Leguía les planteó, el Perú les está agradecido a todos y cada uno de ustedes, ¿ya? Porque gracias a su trabajo, todos los peruanos tenemos un pan de comida en la mesa, ¿ya? Y porque además ustedes son descendientes de los incas, ¿ya? Que son la esencia de nuestra nación, ¿ya? Así que a partir del día de hoy, hoy 24 de junio, día del Inti Raymi, ¿ya? El Inti Raymi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir del solsticio para los agricultores. Este día vamos a terminar considerándolo como el día del indio, ¿ya? No laborable a nivel nacional, y en el cual vamos a terminar recordando la importancia de cada uno de ustedes para el país. Los campesinos nos miraban a Leguía y no entendían por qué el presidente les hablaba bien, si siempre han sido tratados como yanaconas, como sirvientes, y lo aplaudían a Leguía, le decían el taita Leguía, el huiracoche Leguía, el señorcito, porque los está ayudando. Como Leguía ya vio que los tiene ahí, ya los ha jalado para su lado, Leguía le dice, además, yo sé que ustedes han sufrido abusos durante muchas décadas, y más durante el gobierno anterior de la República Aristocrática. ¿Qué vamos a hacer? Las tierras que ustedes les hayan quitado por la fuerza y de la cual ustedes tienen título de propiedad, vengan ya hacia mí, hacia el gobierno, y yo les voy a terminar reconociendo la propiedad sobre sus tierras. Leguía terminó dando una ley, y esto está más adelante, Leguía terminó dando una ley que establecía la legalización de las comunidades campesinas y pueblos nativos. ¿Ya? Repito, si es que te habían quitado tus tierras a la fuerza y tú tienes documentos para comprobar que las tierras eran tuyas, incluso documentos de la época del virreinato, yo te voy a reconocer la legalidad de las comunidades campesinas y te voy a terminar devolviendo la propiedad sobre sus tierras. Uy, los campesinos lloraban y los campesinos aclamaban a Leguía. Leguía lo sigue teniendo acá al costado. Leguía no solamente hizo eso, ahora, por si acaso, Leguía decía, si tú vendiste tus tierras, eres Hilton, eres Hilton, ¿para qué la vendes? Ahí no puedo hacer nada porque había un contrato, porque si te la han quitado, yo te la devuelvo, ¿ya? Reconozco la legalidad de la comunidad campesina. Pero además, si ustedes terminan sufriendo abusos por parte de un hacendado, de un gamonal, de un bandolero, de gente armada, vengan a Lima, presenten su queja ante el gobierno a través del patronato de la raza indígena y la dirección de asuntos indígenas y nosotros vamos a salir a protegerlos. Mira todo lo que hizo Leguía. Los campesinos y a la población indígena adoraban a Leguía. Pero recuerden, esto es política. En política uno no suelta hilo, sino da una puntada. Es decir, no hace algo, sino va a obtener un beneficio político, electoral, votantes, ya, apoyo de la población. ¿Qué hizo Leguía? ¿Ya? ¿Qué hizo Leguía? A ver, con esto, ¿qué lograba? Con esto, Leguía tenía el apoyo del sector popular, del trabajador del hacendado, y el hacendado del Partido Civil, el gamonal de la sierra del Partido Civil. Pues ahora todos los trabajadores son míos. Si tú, ya, oligarquía terrateniente, intentas darme un golpe de Estado, toda esta gente va a salir a protestar por mí. No porque yo los manipulo, sino porque la misma gente se va a dar cuenta. Con la República Aristocrática me quitaban las tierras. Leguía me las devolvió. Si es que a Leguía lo sacan, pierdo todo. Así que hay que salir a proteger a Leguía, aunque sea con la vida. Leguía manipuló esa situación a su favor. No te olvides tú. Ahora, Leguía dio otra medida más que va a ser importante. ¿Ya? No está acá, aunque se puede entender en este último punto. ¿Ya? Leguía dio una nueva ley de aguas. Escucha bien eso, una nueva ley de aguas. Profesor, ¿cuál es la antigua? La de López de Román, que decía que se le daba más agua a quien más tierra tuviese, favoreciendo al hacendado y al gamonal y perjudicando a las comunidades campesinas. ¿Qué hizo Leguía? Nueva ley de aguas. La administración del agua es del Estado. O sea, yo Leguía. Y yo le doy agua a quien a mí se me da la gana.
Así de simple fue Leguía, ¿ya? Es decir, ¿quiénes son los que requieren agua? Los dueños de tierra, el hacendado del gamonal, la oligarquía, terrateniente, que no lo quiere a Leguía en el poder, pero Leguía los manipula. Leguía es el dueño del caño. Leguía que decía, ¿apoyas o no apoyas mi gobierno? Dice, no, no lo apoyo, te cierro el caño, ¿ya? No llegaba agua a tus tierras, tu producción se perjudicaba, ¿ya? Entonces preguntaba el siguiente, ¿me vas a apoyar o no me vas a apoyar? Y la gente decía, sí, claro, pero no me conviene estar en tu contra, así que Leguía les abría el caño. Leguía con eso va a terminar manejando a la oposición, a la oligarquía terrateniente, los maneja con la ley de agua. Le da agua a quien respalde su gobierno y se la quita a quien no reconozca su presidencia. Ahora, pues una preguntita. O sea, ¿me está diciendo que Leguía no elimina a los hacendados? No, 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 para nada. La agricultura continúa, es un gran negocio. Es más, los hacendados van a terminar incrementando su producción agrícola 60% durante la época del oncenio. Se producen más. ¿Cómo? Con grandes obras de irrigación hechas por parte de Leguía. Leguía hace dos grandes obras de irrigación para llevar agua a lugares más alejados. Uno termina siendo la obra de irrigación de Olmos, ya de Olmos en la costa norte, y de Imperial en Ica, en Ica. Con eso dotaba de más agua a más tierras agrarias. Y con eso los hacendados están contentos, están contentos. Pero recuerda, Leguía los tiene amenazados con la mano en el caño. ¿Estás contento? ¿Tienes mejor producción? Perfecto. ¿Quieres seguir teniéndola? Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No te opongas a mi gobierno, sino que cierro el caño. Y así nos manipula. La producción crece, pero Leguía los tiene manejados. ¿Ya? No te olvides tú, ¿eh? Con la ley de agua, Leguía los maneja. Entonces, con eso Leguía termina teniendo el apoyo de los campesinos y termina teniendo el miedo de la oligarquía para no ponerse en su contra. Ese es con respecto al campesino. Segundo, estamos hablando de un gobierno populista. ¿Qué hace Leguía? Leguía, tiene una hacienda, él es dueño de una hacienda llamada Puente Piedra, que es el nombre de un distrito en la zona norte de Lima. Él era el dueño. ¿Qué hizo? Agarró su hacienda y la repartió entre sus trabajadores. ¿Ya? Él dejó libre la hacienda, o sea, ya no es mía, se la regalo. Entonces, los trabajadores en varias partes decían, wow, mira, Leguía piensa en el pueblo, regala sus tierras, así que por lo tanto Leguía buen presidente. Tercero, Leguía reconoce la legalidad de la ley de 8 horas de trabajo que había establecido Pardo al final de su gobierno. Con eso se gana el apoyo de los obreros. Cuarto, Leguía respalda la reforma universitaria. Estudiantes de la Universidad de San Marcos, donde destacan Raúl Porras Barnechea, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, están pidiendo que la universidad no sea controlada por el partido civil. Están pidiendo además que los estudiantes puedan escoger a los profesores que quieren tener para que dicten los cursos. Están pidiendo también que eh, que los estudiantes sean parte de la administración de la universidad en el consejo universitario. Y Leguía respalda a los estudiantes de la universidad por dos cosas, porque con eso debilita al partido civil en el control de la universidad, y además de eso porque va a ganar el apoyo de la clase media profesional que van a ser su próxima burocracia, y además sus votantes. Así que Leguía durante ese año maneja, ya manipula la situación política a su favor y eso se llama populismo. Para 1920, ¿qué hizo? Leguía convoca una elección en el Congreso y la mayoría de ese Congreso va a ser leguista, del Partido Democrático Reformista. O sea, lo que él hizo fue ir ganando votos, ya teniendo la simpatía de la población y luego pidiendo que voten por él. Tiene la mayoría en el Congreso y ese Congreso de mayoría leguista, ¿qué hizo? Hizo una nueva constitución, la Constitución de 1920, la Constitución de Leguía, que favorece a Leguía, ¿ya? ¿Qué aparece en esa Constitución de novedad? Bueno, primera novedad. El cargo de presidente de la República no dura 4, sino 5 años, ¿ya? Primer cambio. Segundo cambio, la ley de la conscripción vial, que está en la siguiente diapositiva también, la ley de la conscripción vial. ¿Qué decía el gobierno? Decía que todos los varones entre 18 y 60 años y tienen que trabajar 1 o 2 semanas al año en la construcción y reparación de caminos y vías ferroviarias. Si no quieres trabajar, hay una penalidad que tienes que pagar. Supongamos, ¿no? Persona que no quiere trabajar tiene que pagar 600 soles, ¿ya? 600 soles. Si no, tienes que ir a trabajar. Era una forma de obligar a la población a pagar impuestos de manera general. Bueno, toma en cuenta que esta ley tenía nombre propio. Esta ley era contra los pobres.
¿Por qué? Porque una persona de clase media, clase alta, pagar 600 soles para no trabajar gratis, hago el esfuerzo y lo pago, ¿ya? Pero los sectores populares no, pues con 600 soles, pues para muchos es un mes de ganancias. Entonces no puedo terminar dejando de hacer esta chamba. Repito, no me la pagan, ¿ah? Yo tengo que ir a construir o a reparar caminos porque es una medida del Estado. Eh, Hasta ahí, en realidad no hay mucho problema. El problema viene por otra cosa, por dos temas paralelos, y te explico. El primer tema es que, de acuerdo a la ley, la empresa encargada de la construcción o reparación del camino que corresponde, te saca a ti de tu casa y te lleva a trabajar a un territorio no mayor de 20 kilómetros. Supongamos, yo estoy en San Juan de Ancho y me llevan hasta Comas, ¿ya? A trabajar, o a Caraballo. Entonces la empresa viene, me lleva 1 o 2 semanas, dependiendo mi edad, y cuando termina mi trabajo, me regresan a mi casa. Ese termina siendo el sistema, ¿ok? Pero eso que te acabo de decir se cumplía en lugares como en las ciudades. Lima, Cusco, Huaraz, ya, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, ya, Cañete también, que es una ciudad medianamente grande, es una provincia, Cajamarca. Pero en las provincias alejadas eso no se cumplía. La gente trabajaba no 1 semana al año, trabajaba 1 semana al mes, ya, en estas construcciones, y había un tremendo abuso laboral. Peor todavía cuando aparece una ley extra llamada la ley de vagancia. Te explico cómo era la ley de vagancia. La ley de vagancia decía que si tú no tenías un trabajo acreditado, un trabajo demostrable, un trabajo fijo, entonces eras considerado como vago. Y como eras vago, entonces te obligaban a trabajar en la construcción vial, en la construcción vial. Pero si un salario normal de un trabajador era, pongamos, 800 soles mensuales, a ti te pagan la mitad nomás, 400. Y con esto se terminó generando un tremendo abuso laboral sobre muchísima gente. Gente que trabajaba en empresas, pero que el empleador no le quería dar su certificado. Así que lo trataban como vago y terminaban teniendo mano de obra más barata. Pues una pregunta, ¿y Leguía no sabía de eso? Por supuesto que sabía. Y Leguía se terminaba tapando los ojos para no ver, los oídos para no escuchar y la boca para no hablar. Profe, aguanta, pero hasta hace un rato parecía que Leguía terminaba siendo el gran defensor del pueblo. Es que eso fue para poder controlar y manipular a la oligarquía. Cuando ya los tuvo controlados, les dijo, ¿sabes qué? Si quieres explota al campesino, explota al indígena, no es mi problema. ¿Ya? Es solamente política. ¿Ya? Los infló, ya dijo que yo soy tu defensor cuando me conviene, y luego cuando ya no me es necesario, ya no tengo por qué defenderlos. Es manipulación política la que hizo Leguía. Otra cuestión más sobre la Constitución de 1920. La Constitución del 20 desplazaba la Constitución de 1860, la segunda del segundo gobierno de Castilla, que es la de mayor duración de la historia de la República, porque recuerda que esa defendía tanto liberales como conservadores y duró 60 años. Pero esta Constitución del 20 ahora respaldaba la figura presidencial y a la clase media, que es el principal aliado de Leguía, no te olvides tú. ¿Qué más? ¿Verdad? ¿Qué más? El otro aspecto es que durante el gobierno de Leguía se celebraba, como dice acá abajo, el centenario de la independencia del Perú. Y lo que Leguía lo que Leguía sabía que iba a pasar es que iban a venir funcionarios de diferentes países del mundo, ¿ya? A ver pues las ceremonias ya del centenario de la independencia, porque además varios países estaban haciendo donaciones y con esas donaciones se hicieron muchos parques y plazas públicas. Por ejemplo, en el Parque de la Exposición que ya existía, tuvimos 3 donaciones, ¿ya? Bueno, 2 donaciones. Una termina siendo el pabellón morisco, que España nos lo regala, ¿ya? Luego termina siendo la fuente china, una fuente de mármol blanco que está en el centro del Parque de la Exposición. Italia nos regala un museo, el Museo de Arte Italiano, que está antes de bajar de la estación central del Metropolitano. Japón nos regala una estatua de Manco Cápac y se construye el Parque Manco Cápac o la Plaza Manco Cápac. Argentina nos regala una estatua gigante de San Martín y se termina construyendo la Plaza San Martín en el centro de Lima. Y así varias plazas. Además de eso, Lima va a comenzar a tener una serie de construcciones de estilo Art Nouveau, ¿ya? Y esto se hace para mostrar a una Lima moderna. Además, el gobierno construye avenidas. La Avenida del Progreso, que actualmente es la Avenida Venezuela que te lleva hacia San Marcos, donde está en la zona industrial de Lima de aquel entonces.
la avenida La Unión, que unía Lima con el Callao, con el puerto, o la avenida Leguía, ¿ya? Que son las 20 primeras cuadras de la avenida Arequipa, ¿ya? Donde estaban las casonas de la gente con plata. Entonces, esto, repito, lo que Leguía quería mostrar era una modernización de la ciudad y con eso atraer inversores, ya atraer inversores para el Perú, que se queden pues maravillados con la forma en la que Lima viene progresando. Pero esa era la Lima que se quería mostrar, pues la Lima pobre seguía siendo pobre, ¿no? Ahí sí no había ningún tipo de cambio. A ver, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? El otro aspecto importante, y te lo decía hace un rato, es que con Leguía nacen los partidos políticos de masas o los partidos populares. ¿Por qué se les llama así? ¿Ya? ¿Por qué se les llama así? Porque recuerda que durante la República Aristocrática el gobierno lo dirige, la clase alta. Solamente la clase alta, la oligarquía, tenía sus partidos, el civil, el demócrata, el constitucional. Pero en la época de Leguía, la novedad es que aparecen partidos que tienen en su discurso, ya en su discurso, en sus propuestas, beneficios para el sector obrero, para el proletariado. Y no solamente en su discurso, sino también en su organización. Así destacan dos partidos que están acá. Uno es el APRA, de ahí a la Torre, y el otro es el Partido Socialista de María Cristina. Vamos a hablar un poquito de ellos, no solamente de los partidos, sino también de los personajes, ¿ya? Que podemos hablar de estos dos. A ver, primero, te dije hace un rato que para que un presidente sea llamado autoritario, que para que un presidente sea llamado autoritario, una de sus características es que elimina a sus opositores. Hay tres personajes importantes que van a ser expulsados del país durante la época de Leguía. Uno es Víctor Andrés de la Hunde, intelectual del Partido Civil, ya, que va a terminar siendo expulsado ya, durante el gobierno de Leguía. El otro termina siendo Aya La Torre. Eh, Él había estudiado Derecho en la Universidad de San Marcos y era dirigente estudiantil y había terminado encabezando una protesta con obreros anarquistas en contra de la imposición del catolicismo a la ciudad de Lima por completo. Precisamente producto de esa protesta y en el enfrentamiento con la policía murieron obreros. Así que ahí en la torre lo van a terminar declarando enemigo público, lo capturan y lo expulsan del país y se va a México, ¿ya? Donde va a fundar el APRA en 1924. Y el otro personaje es Mariátegui. Mariátegui escribe como periodista en el diario Labor y en el diario La Razón, y va a terminar ya va a terminar planteando críticas al gobierno por el abuso, sobre todo de los trabajadores mineros. ¿Ya? Mariátegui va a terminar siendo, yo siempre lo digo así, expulsado elegantemente del Perú, porque le dan una beca para que se vaya a estudiar. Y Mariátegui, por más que no quiso, Mariátegui se tenía que ir del país, ¿ya? Así que se fue, ya se fue. Ahora, precisamente en el extranjero es que van a terminar cambiando estos dos líderes importantes su posición. Y vamos a ver esto. Un segundito, por favor. Ya, sigamos. ¿Qué va a terminar pasando? Ya que va a terminar pasando. Aya La Torre, estando en México, influenciado por la Revolución Mexicana de 1910, ya va a terminar planteando un partido o una alianza electoral que sirva para poder establecer una revolución continental. Es ahí donde nace el APRA. El APRA significa Alianza Popular para la Revolución Americana. Él planteaba establecer una Indoamérica unida, desde México hasta Chile, con excepción del territorio de los Estados Unidos y Canadá, que eran las potencias imperialistas. Planteaba la devolución del Canal de Panamá a Panamá, la internacionalización del mismo y, repito, la unión comercial de todos los países de la región. ¿Ya? Ahora, recuerden que esa es la propuesta de Aya La Torre desde México. Planteaba que en el caso especial del Perú, quien debe gobernar el país termina siendo la clase media, profesionales, intelectuales, preparados con ideas de reformas
por el bien precisamente del país, y que este grupo de la clase media debe tener el apoyo de los obreros. Por eso te decía que los obreros van a ser parte del discurso y la organización política. En el caso de Mariátegui, la cosa cambia. Mariátegui había ido a Europa y en Europa encuentra una Italia con polos opuestos. Por un lado, encontramos los obreros y campesinos que quieren una revolución comunista al estilo de la Unión Soviética, y por otro lado encuentras al sector de la burguesía que financia a grupos radicales armados conservadores de ultraderecha, el fascismo. O sea, Varete encuentra una Europa radicalmente opuesta, de la extrema derecha fascista y de la extrema izquierda comunista. De eso que él ve, escribe un libro llamado La escena contemporánea. ¿Ya? Y cuando llega al Perú, ¿ya? Cuando llega al Perú, plantea la necesidad de establecer una revolución al estilo soviético, con los obreros en el gobierno y con los campesinos como aliados. Ese va a ser el llamado Partido Socialista que Mariátegui establece en el territorio peruano. Y recuerda, con respecto al Partido Socialista, otra cosa más. Recuerda que Mariátegui va a terminar teniendo, va a ser el director de una revista que es la de mayor influencia política de América Latina durante ese momento, llamado la revista Mauta. Y además va a escribir un libro llamado como Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en donde habla de diferentes puntos, ¿ya? De crisis que viene teniendo el país y que tiene que superar. Entre ellos el caso del indio, como lo terminaba estableciendo, en la que planteaba que el principal problema del indio no es la falta de educación, ¿ya? Sino termina siendo la falta de una propiedad privada, ¿ya? Si hubiera propiedad del indio no sería dependiente de nadie, ¿ya? Pero esto no se puede porque la oligarquía terrateniente pues se ha apropiado de las tierras y no permite la libertad económica de los campesinos, ¿ya? Bueno, así por el estilo. Estos dos partidos se van a terminar convirtiendo en los partidos de mayor influencia política del siglo XX en el Perú, de hasta el siglo XXI, ¿ya? Por más que la izquierda le digan lo que quieras, bueno, la gente sigue votando por la izquierda, ahí está Castillo, ahí está Castillo. Pero es un caso especial precisamente de este periodo. Estos dos, recuerden, se llaman partidos de masas porque a diferencia de los otros partidos, ya no son partidos que defiendan a la oligarquía, son partidos con un discurso diferente, con una organización diferente, con ideas reformistas como el APRA, con ideas radicales como precisamente el Partido Socialista, pero que vienen teniendo un cariz o un matiz diferente, ¿ya? Con una visión más popular. En el aspecto económico, algo que ya les afirmaba hace un rato, recuerda que durante la época de la Once Energía se afirma, se reafirma el dominio económico de los Estados Unidos en América Latina en general y en particular en el Perú. ¿Ya? Eso no lo debes olvidar. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? A través de la famosa política de empréstitos. ¿Cómo es la política de empréstitos, profe? Estados Unidos va a terminar prestando un montón de plata. Y para que entiendas, Leguía llega al gobierno en 1919 y recuerda que la deuda externa peruana era de 10 millones de dólares. Cuando Leguía se va en 1930, la deuda externa pasa a 100 millones. Un ratito, un ratito. Entonces, te decía, para 1900, para 1919 la deuda externa es de 10 millones y para 1930 termina siendo de 100 millones. El Perú ha visto multiplicar su deuda por 10. ¿Y a quién le debe toda esa plata? Se la debe a los Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Estados Unidos prestaba tanto? Insisto, no solamente es al Perú, son a todos los países de América Latina, porque la banca norteamericana maneja el 60% de la reserva de oro mundial. Tiene un montón de dinero y presta para lo que quieras, ¿ya? Para lo que quieras, para cualquier cosa, para una gran inversión o para cualquier tipo de obra, ¿ya? Ellos te van a prestar. Ahora, ¿qué ganan ellos? Bueno, lo que van a terminar ganando son los intereses, ¿ya? O sea, tú le vas a tener que en algún momento devolver el capital, pero le vas a tener que pagar los intereses de manera momentánea por mucho tiempo. Y segundo, que si tú encuentras en tu país algún tipo de recurso que se puede explotar, pues las empresas norteamericanas van a tener la prioridad. Y así va a terminar sucediendo. Vamos a poner ejemplos. A ver, el Perú va literalmente a vivir de los préstamos de los Estados Unidos. Entre 1924 y 1926, el 40% del presupuesto nacional dependía de los préstamos de los Estados Unidos. Y entre 1926 y 28, el 60% de nuestro presupuesto dependía de los préstamos norteamericanos. Para que entiendan la situación, ¿no? O sea, la dependencia es muy fuerte.
como no estábamos pagando el 10% de nuestras ganancias nacionales anuales, el PBI, ya no le estábamos pagando porque ese era nuestro compromiso, entonces Estados Unidos nos dijo, ¿sabes qué, Perú? Tú no eres un país capaz de organizar bien tu economía. Dependes mucho de nosotros y de nuestros préstamos. No estás generando ganancias para poder pagarnos. Así que vamos a enviarte una misión económica para que te diga cómo administrar tu economía. Para que entiendas, Estados Unidos va a manejar la economía o la administración de nuestra economía en el país. Eso se hace a través de la llamada misión Cumberland. La misión Cumberland, ¿qué es lo que hizo? Número uno, estableció la creación del Banco de Reserva, con el cual se establece una sola moneda ya para el uso nacional. Profesor, ¿y eso es interesante? Por supuesto. Recuerda que en la República Aristocrática, cada hacienda, cada tierra gamonal manejaba su propia moneda, como si fuera un feudo. Pero ahora va a haber una moneda de uso nacional. Segunda característica con la misión Cumberland. Ya establecen la reducción de los aranceles. Establece la reducción de los aranceles, con lo cual se bajan los impuestos para la llegada de más productos norteamericanos a la economía o al mercado peruano. Pero además de eso, se establece con la misión Cumberland que el Perú pagará el 10% del PBI como parte de la deuda. Mira, esta misión Cumberland que venía a administrar nuestra economía se quedó en el Perú solamente 2 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Cumberland, Mr. Money, que le llamaban en la época en el Perú, señor Dinero, eh, no pudo quedarse en el Perú más tiempo porque se asqueó, esa es la palabra correcta, se asqueó de la vida política nacional, de los niveles de corrupción que habían en el Perú, ¿ya? Pero se retiró, ¿ya? Y ese es otro de los puntos, ¿no? Que decía en las características generales, ¿ya? Una de las características generales del Perú es los altos niveles de corrupción estatal. Y más adelante te voy a poner un ejemplo especial de esa corrupción. Otra cuestión más, ¿ya? Se va a terminar favoreciendo a las empresas norteamericanas en el Perú por todas esas deudas que le veníamos teniendo. Primero está el caso de la IPC. En 1922 se firma el Laudo de París. ¿Qué es eso? Después de 7 años de juicios donde todas las instancias le decían a la IPC que no puede trabajar en el Perú hasta que no pague la deuda, hasta que no pague la deuda externa, pues bueno, lo que sucedió ahora es que ellos van a plantear otro punto, ¿no? El gobierno peruano en 1922, el gobierno de Leguía, le va a decir a la IPC, papi, ¿sabes qué? La deuda que yo te estoy cobrando hace tiempo, ya no me la pagues y comienza a explotar el petróleo de Talara. Eso fue el Lago de París, ¿ya? Se anulaba la deuda que el Perú quería cobrar y que la IPC comienza a trabajar. Profesor, ¿qué sucedió? Bueno, el argumento de Leguía es este. Leguía siempre fue muy pragmático en esa cosa, ¿ya? Leguía decía, hace 7 años que no estamos produciendo petróleo. Todo el petróleo que compramos de afuera termina siendo muy caro en su transporte. Segundo, hace 7 años que al no trabajar esta empresa, ¿cuántos puestos de trabajo nos están generando? ¿Cuántos impuestos no está ganando el Estado? Lo que estamos nosotros queriendo cobrar es mucho menor que lo que hemos dejado de ganar durante estos 7 años. Entonces, al diablo la deuda, ya no necesitamos que comience a trabajar la empresa y que genere ganancias. Si uno la escucha, es relativamente cierto, es relativamente cierto. Estamos llorando por algo, ya que ellos no quieren pagar, pero que al final no vamos a terminar recuperando. Esos 7 años de falta de inversión terminaron siendo problemas y Leguía lo plantea así. Leguía es muy práctico para eso, pero mucha gente le termina diciendo a Leguía, pero está la justicia por delante, ¿ya? Y ellos están saltando la justicia, y tú le estás permitiendo de que ellos hagan lo que quieran, de que no cumplan las leyes del Perú, y eso es lo que se le va a reclamar. Lo otro es el tema de la Peruvian Corporation. Pero recuerde, esta empresa nació después de la guerra contra Chile, ¿ya? Esta era una empresa de poseedores, de ingleses, de poseedores de deuda externa peruana, que se les dio, espero recuerdes, por 66 años los ferrocarriles, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva, etcétera, etcétera, y 33 cuotas de 80.000 libras esterlinas para saldar nuestra deuda externa. Pero recuerdes tú. Pues bueno, esta empresa ahora fue comprada por empresarios norteamericanos, la Peruvian Corporation. Y ellos, estos nuevos administradores, ¿qué es lo que van a decir? Van a plantear, a ver, nosotros hemos sacado cuentas y hay un problema. De las 33 cuotas que ustedes nos tenían que pagar, Estado peruano, solamente me han terminado pagando una, las demás no han pagado. Y de los 2 millones de hectáreas de tierras que me tenían que dar, solamente me han dado 170.000 hectáreas. Entonces, si le ponemos precio a las tierras que no me han dado, ¿ya? Y además al dinero que no me han pagado, más los intereses por el tiempo que ha terminado transcurriendo, ustedes me deben así de dinero.
¿ya? Así de plata. Pero yo no quiero que me des dinero. Quiero que, por el contrario, los ferrocarriles que me lo diste por 66 años, me los des a perpetuidad, me los des para siempre. Y el gobierno de Leguía aceptó. ¿Ya? Ese es otro punto, ¿no? Que también ha sido pregunta de esta mención. Durante el gobierno de Leguía se cede a perpetuidad a la Perú Incorporation los ferrocarriles, ¿ya? Mostrando la dependencia que veníamos teniendo los Estados Unidos. La otra muestra de dependencia está acá, en el Tratado Salomón-Lozano. Te dije hace un rato que Colombia estaba peleado con Estados Unidos porque se le acusaba a Norteamérica de haber promovido la independencia panameña. Pero recuerdes, ya te lo conté hace un rato cuando estábamos hablando del gobierno de Óscar R. Benavides, ¿ya? Pues te explico qué pasó ahora. Estados Unidos se acerca a Colombia y le plantea, oye, vamos a ser amigos de nuevo, ¿ya? Vamos a volver a tener relaciones comerciales y políticas. Mira, Colombia le dijo, yo no quiero saber nada de ti, ¿ya? Pero si quieres que yo vuelva a ser tu amigo, quiero que me des salida al río Amazonas. Y Estados Unidos le dijo, pero ni yo tengo salida al río Amazonas. Y Colombia le dijo, no sé qué tú verás, ¿quieres que sea tu amigo? Quiero eso. Entonces, ¿quiénes tenían salida al río Amazonas? Solamente dos países, Perú y Brasil. Entonces, lo que hizo Estados Unidos es decirle a Perú, como nosotros le tenemos mucha deuda a Estados Unidos le dijo a Leguía, Leguía, tienes que darle a Colombia salida al río Amazonas. Y Leguía dijo, ¿y yo por qué? Porque yo te lo digo, pues me tienes un montón de deuda, ¿ya? ¿Y cómo hago? No sé qué tú verás. Así que Leguía se pone a cranear. ¿Cómo hago para terminar entregando territorios, ser amigo de Estados Unidos y sus préstamos, pero no quedar mal ante la población? Así que Leguía planteó esto. Leguía le plantea a Colombia un intercambio de terrenos, ¿ya? Yo te doy los territorios de verde, ¿ya? El territorio verde, y tú, Colombia, me das el territorio de celeste, que está acá. A mí me gusta llamar que ese es el tratado geométrico, ¿ya? Ese territorio verde se le llama como el trapecio amazónico, y el Perú se lo cede a Colombia, y Colombia le cede a Perú el territorio del triángulo de Sucumbio, así se le va a llamar. Tú ves ahí, le estoy poniendo cantidades, ¿ya? Lo que el Perú le cede a Colombia son 127.000 kilómetros cuadrados de territorios, y lo que Colombia le cede a Perú son 111.000. O sea, hay una pérdida de territorios en cantidades, pero no tan grande. Entonces, lo que va a decirle ahí es lo siguiente. Estamos haciendo este intercambio para que no sea rochoso, ¿no? O sea, para que no se vea que el Perú regala territorios, sino que el Perú casi no ha perdido territorios y nuestro hermano colombiano tiene salida al río Amazonas, que es lo que desea y lo que Estados Unidos está exigiendo. Así, repito, se hace este tratado, sin conflicto, sin problema limítrofe con Colombia, se le ceden territorios para que tenga salida al río Amazonas. Dentro de ese trapecio amazónico está el puerto de Leticia, ¿ya? Que es lo que le da salida al río Amazonas. Y el puerto de Leticia, la población de Leticia nunca estuvo de acuerdo con el tratado, ¿ya? Y van a haber protestas en los próximos años para retornar al Perú. Por si acaso recuerda ese dato también. ¿Qué va a pasar ahora? Ese es el problema con Colombia. Se le cedió territorios a Colombia por presión de los Estados Unidos y por la dependencia que tenemos hacia ellos. Pero el otro caso en particular es el caso de Chile, ¿ya? De Chile. Recuerda que con Chile en 1883 habíamos hecho o firmado el Tratado de Ancón, ¿ya? El Tratado de Ancón. Y recuerda que en el Tratado de Ancón se decía que 10 años después se tenía que establecer el plebiscito, la consulta al pueblo de Tacna y Arica si querían quedarse en Chile o regresar al territorio peruano. Espero recuerdes tú. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Bueno, nunca se hizo el plebiscito. Chile nunca quiso, no teníamos la fuerza para presionarlo, y lo que Leguía pensó es eso, ¿no? Si Chile no va a terminar aceptando por las buenas una negociación, tendrá que aceptar por las malas. Durante el oncenio, Leguía compró armamento, fusiles y cañones para el ejército, aviones para la Fuerza Aérea y buques y submarinos para la Marina de Guerra. ¿Ya? Ubícate, ¿eh? O sea, se armó muy bien al ejército. Y una vez que estaba bien armado, Leguía movilizó toda la fuerza militar a la frontera con Chile. Y le dijo a Chile, mira, tú y yo tenemos un problema limítrofe que es Tacna y Arica, ¿ya? Así que siéntate a negociar conmigo. Leguía le dijo, no tengo por qué negociar contigo. Y Leguía le dijo, mira toda la fuerza militar que tengo. Cuando Chile vio la fuerza militar que el Perú había adquirido, ¿ya? Cuando Chile vio toda la fuerza militar que Perú había adquirido, Chile decide negociar. Pero Leguía ya no pide plebiscito, ¿ya? Leguía ya no pide plebiscito. Leguía va a terminar planteando, ¿ya? Leguía va a terminar planteando algo más pragmático. Somos dos países y son dos provincias. Entonces, tú Chile quédate con Arica y yo Perú me quedo con Tacna. Y se acabó la situación, ¿ya? Ese tratado se llama Tratado de Lima, o también se le llama
Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, firmado en 1929. Chile se queda con Arica y Perú se queda con Tacna. ¿Ya? Se cierra la frontera con Chile, aunque luego aparece otro problema, ¿no? El tema del problema de la definición del territorio marítimo. Ese es otro cantar que es mucho más adelante todavía. Pero, recuerden ustedes, ¿qué pasó acá? ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Eh, como te dije, Chile acepta negociar porque el Perú tiene la fuerza militar de su lado, ¿ya? La fuerza militar de su lado. Pero esto va a terminar teniendo una complicación más. Cuando acaba el gobierno de Leguía, ¿ya? Ya. Cuando Leguía acaba su gobierno, hubo una investigación en Estados Unidos con respecto a la compra de armamento que Perú hizo, ¿ya? ¿Y sabes qué es lo que pasó? Se terminó demostrando algo, que el Perú había comprado un montón de chatarra de armamento de los Estados Unidos que había usado en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? O sea, armas que ya no terminaban sirviendo y además las compró sobrevaloradas. Imagínate tú, ¿no? Un avión, ¿ya? Un avión que costaba, vamos a poner un término, ¿ya? $5 millones, el Perú lo compró por 8. Eso, porque los norteamericanos nos estafaron. No, lo peor es otra cosa, que cuando los militares dieron a conocer cómo se había hecho esa compra irregular, ellos dijeron, lo que pasa es que lo vendimos a 8, porque el representante del Estado peruano, a pesar que le dijimos que estaba a 5, nos dijo, yo te lo compro si me lo vendes a 8. Pero yo te voy a pagar solamente 5, los impuestos correspondientes a los 3 millones extras, pero todo lo demás es para mí. Estaban coimeando. ¿Sabes qué es lo peor? Que quien había negociado la compra de armamentos era el hijo del presidente Leguía, ¿ya? Y eso terminaba siendo una muestra de la corrupción que había en el gobierno, ¿ya? Esa ni siquiera fue una denuncia en el Perú, ya cuando Leguía salió, porque se podría decir que son los opositores a Leguía que han hecho la denuncia. No fue una denuncia en los Estados Unidos, fue una investigación profunda en los Estados Unidos. Pero bueno, se terminó haciendo eso. A finales del gobierno, ¿qué sucedió? Bueno, como hemos hablado, el Perú es muy dependiente económicamente de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos estalla el crack de 1929. ¿Qué pasó con el crack? ¿Ya? Como ya no sé si lo vieron o lo van a ver en Historia Universal, se produce la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y esto termina generando la Gran Depresión, la exportación de la crisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cierran las industrias, quiebran bancos, la gente se queda sin trabajo. Y recuerda que la primera medida de los Estados Unidos por varios años fue terminar intentando alimentar su economía con más dólares. ¿Cómo así? Número uno, Estados Unidos terminó planteando no dar préstamos a nivel internacional y reducir la importación de productos. ¿Ya? Entonces, un país como el Perú, que vivía de los préstamos y de la exportación de materias primas, se terminó viendo muy afectado. Más todavía cuando Estados Unidos decide retirar sus inversiones de América Latina. La situación se termina yendo en picada tremendamente, no solamente en Estados Unidos, sino también en países como el Perú. Producto de que se pierde 80% de las exportaciones, de que no hay préstamo alguno, que muchas empresas han cerrado, hay mucha gente que se queda sin trabajo y aquí me echan la culpa a Leguía. Las protestas callejeras se van a hacer muy fuertes. El partido aprista y el partido comunista, que es el nuevo nombre del partido socialista en ese momento, van a plantear a la gente que no protesten pidiendo el cambio de presidente. ¿Por qué? Porque sale Leguía y entra otro miembro de la élite. Es mejor que se pida un cambio del sistema, van a terminar pidiendo ellos, y las protestas sociales son mayores. Ahí viene otro aspecto. Leguía durante el oncenio, le dije, no eliminó a los hacendados, no eliminó a la oligarquía, al contrario, empresarialmente les fue hasta mejor, pero no les permitía tener el control del gobierno. Leguía los tenía agarrados del cuello, amenazados, apretándolos lo suficientemente fuerte para que no puedan rebelarse, pero no tanto como para eliminarlos. Ahora, como el brazo de Leguía se ha debilitado producto de la crisis, la oligarquía va a terminar respondiendo, ¿ya?, a través de un golpe de Estado militar. La oligarquía terrateniente va a terminar apoyando a Luis Miguel Sánchez Cerro, quien va a dar un golpe de Estado el 22 de agosto de 1930, destituyendo a Leguía, y con eso comienza una nueva etapa llamada como el tercer militarismo, ¿ya?, el cual vamos a ver rapidito.
Se le llama tercer militarismo porque nuevamente los militares van a tomar el control del Estado entre 1930 y 39. Recuerda que a nivel internacional, producto de la Gran Depresión, de la expansión de la crisis por el crack, en Europa, por ejemplo, el fascismo se ha terminado consolidando como una forma de frenar al comunismo, a los movimientos de masas populares. Y en América Latina, Estados Unidos le pareció una buena propuesta. Estados Unidos respalda golpes de estados militares, Sánchez Cerro en el Perú, Getúlio Vargas en el Brasil, Anastasio Somoza en Nicaragua, Sebastián Stroessner en Paraguay, y así varios personajes. Varios golpes de estado militares en América Latina de tendencia fascista se van a terminar respaldando para frenar los movimientos populares, ¿ya? Entonces, en el caso peruano, ¿qué va a suceder? En el caso peruano lo que vemos es un retorno de la oligarquía hacendaria, de los grandes terratenientes al control del gobierno con el apoyo militar. Y estos, para asegurarse el control del gobierno en sus manos, ¿qué van a hacer? Van a hacer una serie de persecuciones a su oposición. Por ejemplo, y lo podemos ir viendo ya en el próximo cuadro, cuando Sánchez Cerro da el golpe de Estado, él forma una junta militar de gobierno. Y lo primero que hace es establecer el Tribunal de Sanción Nacional, en donde los leguistas, el principal enemigo en ese momento de la oligarquía terrateniente, van a terminar siendo llevados a juicio. O sea, todos los altos funcionarios del gobierno de Leguía van a ser llevados a juicio por corrupción. De los más de 100 funcionarios que fueron llevados a juicio, solamente 2 fueron declarados culpables. Pero no importa, ya se había manchado su honra, ya habían sido acusados de corruptos, ya se les había sacado precisamente el servicio público y con eso era suficiente. La oligarquía regresaba al poder. Pero no solamente se va a terminar haciendo con el leguismo, también se va a hacer con el APRA y con el Partido Comunista, los cuales van a terminar siendo perseguidos, reprimidos, encarcelados y posteriormente ilegalizados. O sea, todo aquel que se oponga al poder de la oligarquía terminaba siendo sacado del camino, por la fuerza y por la ley, ¿ya? Por la fuerza y por la ley, manipulándolo evidentemente. En el aspecto económico, recuerda que entre 1929, que está ahí el crack, hasta 1936, donde la economía mundial tuvo una fuerte crisis, pero bueno, se está viviendo el tercer militarismo, por eso se dice acá, que existe, justo está el periodo de la Gran Depresión Mundial, del capitalismo y una lenta recuperación del 36 al 39 y en adelante. Así que la situación económica no anduvo muy fácil. Eso generó de que ante la falta de inversión extranjera se produzca en el Perú el incremento de la intervención estatal en la economía. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a la inversión en las construcciones de carreteras, de edificaciones y la formación de bancos financiados por parte del gobierno. Ya que no hay inversión extranjera, ya que no hay préstamos, entonces el Estado tiene que terminar promoviendo un mayor gasto público. Ya vamos a ver qué sucede. Sánchez Cerro, como te dije, da el golpe de Estado el 22 de agosto del 30, no se proclama presidente, forma una junta militar. ¿Ya? Los miembros del partido de Leguía van a ser encarcelados, incluso el propio Leguía. Y Leguía, estando en la cárcel, escribe un libro llamado Yo corrupto, yo ladrón. A mí siempre me gusta decir eso, porque en este libro él termina diciendo que los ingresos del Estado fueron A y él gastó A. No hubo robo. Lo cual es falso. Sí hubo tremenda corrupción, pero nadie va a decir yo soy ladrón. Ya solamente el título era un título sugerente porque de eso es lo que lo acusaba. Y Leguía decía, ¿cuál ha sido mi pecado? Mi pecado ha sido meterme con la oligarquía. Mi pecado ha sido meterme con los hombres más ricos del país. Y por eso es que ahora me están persiguiendo y encarcelados. Sánchez Cerro no es más que un peón de la oligarquía, es un perro guardián de ellos. Cuando Leguía hizo esa denuncia, ¿sabes qué pasó? ¿Ya? La prensa le pregunta a Sánchez Cerro, ¿qué opina usted? Y la respuesta de Sánchez Cerro fue un silencio. Lo que Sánchez Cerro quiso decir es, yo no tengo por qué responder un corrupto, ¿verdad? Y por eso se cayó. Pero la gente entendió, ¿verdad?, de que el que cae otorga. Si no has hablado es porque es real la situación. Además, ya se le suma la crisis económica y las protestas callejeras, Sánchez Cerro decide dejar la Junta Militar y van a asumir la dirección de la Junta Militar otras personas. Hasta que entra este de acá, David Samanez Ocampo. David Samanez Ocampo hace dos cosas. Convoca elecciones presidenciales para 1931 y el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de este proceso. En este proceso, Sánchez Cerro forma un partido llamado como la Unión Revolucionaria, que es el partido de tendencia fascista que se va a tener en el Perú. Y este partido vence a Aya La Torre, dirigido por parte del APRA, ¿ya? Que venía desde México. Los apristas argumentan que ya que el APRA era el Partido Popular, no podía perder pues, ante un militar como Sánchez Cerro, y por eso consideraban de que el proceso electoral había sido fraudulento,
y por eso desde el día uno van a protestar en las calles, argumentando de que se les había robado el proceso electoral. Bueno, ante las protestas que se hicieron en Lima, en Trujillo, en Chiclayo, en varias partes del país, sobre todo en la costa, el gobierno de Sánchez Cerro establece la ley de emergencia, recortando las libertades individuales, estableciendo la eliminación del derecho a reunión, menos de las reuniones políticas. Además de eso, termina estableciendo la eliminación del diario La Tribuna, que era el diario aprista, ¿ya? Se cierra la Universidad de San Marcos para que no haya clases y no haya protestas contra el gobierno. Y todo esto se hace dentro de la llamada ley de emergencia. Repito, que además persigue a miembros del Partido Comunista, y muchos de ellos van a ser encarcelados al igual que apristas. Entonces, lo que se está haciendo es un gobierno oligárquico que frena y presiona precisamente a los sectores populares que amenazan su poder. No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta durante este periodo? ¿Ya? Durante el gobierno de... A ver, durante el gobierno de Sánchez Cerro, además, no solamente está este tema de represión social contra los opositores de los otros partidos políticos que son una amenaza, sino que además hay otros eventos en paralelo a considerar. En el aspecto económico, por ejemplo, llegó al Perú la misión Kenmare, una misión norteamericana que nos va a decir cómo guiarnos en esta situación de crisis económica, ¿ya? La misión Kenmare establece como medida más importante la ley de bancos, y la ley de bancos establecía tres medidas. Número uno, el sistema del encaje legal. El 10% del capital bancario no puede ser gastado por parte de los bancos privados, ¿ya? Esto tiene que ser una suerte de reserva para poder responder ante una posible crisis. Segundo, se va a crear el BCR, el Banco Central de Reserva administrará el 10% de esos capitales bancarios del encaje legal para jugar con la plata, ¿ya? Comprar y vender dólares para mantener la economía equilibrada y devolver un porcentaje del dinero que la gente haya terminado poniendo en los bancos si tuviera una crisis dura como la del 29. Además de la creación de la banca de fomento, en la cual el gobierno va a terminar teniendo una banca estatal, ya que es el Banco Agrícola, no para prestarle a Juanito el campesino, sino al gran hacendado y poder reinvertir nuevamente en la agricultura y generar puestos de trabajo, y la banca industrial, ya que era precisamente para financiar a los empresarios y a los empresarios de ese rubro, ya de ese rubro. Entonces, eso es un aspecto importante, ya la formación de la intervención del Estado en la economía como parte de lo que tú ya has visto tal vez, que son las ideas del keynesianismo, ya un Estado más interventor antes precisamente que un Estado que solamente sale loco con lo que pasa en la economía. El otro aspecto importante va a terminar siendo la Constitución de 1933. Se deja de lado la Constitución de Leguía, se elimina la reelección, se elimina la conscripción vial, pero se establecen algunas cosas nuevas. Una termina siendo el derecho al matrimonio civil y el divorcio, que recién se va a legalizar por completo con el Código Civil de 1936, que aquí también está en el gobierno de Benavides, sino que además hay otras dos medidas importantes. Uno, la ley de partidos internacionales. El APRA y el Partido Comunista van a ser declarados ilegales. ¿Por qué? Porque el APRA nació en México y porque el Partido Comunista tenía influencia de la Unión Soviética. Así que como son extranjeros queriendo meterse en la vida política nacional, se les ilegalizaba. Además, se estableció que las mujeres van a tener derecho al voto. Se debatió sobre si la mujer podía elegir presidente, pero se dijo que no está preparada para eso. Va a ser manipulada por sus esposos y por los sacerdotes, porque ellas no conocen la vida pública, están metidas en su casa nada más. Entonces, para no quedar como un país retrógrado que no termina dando derechos a las mujeres, se dijo ya, que voten, pero así como una forma de ir preparándose, que voten durante los próximos 20 años para elegir alcaldes. Y el problema era este, que era un voto engañoso, totalmente falso, porque el alcalde lo elige el presidente y el ministro del Interior. Así que por lo tanto, la mujer tenía derecho al voto municipal, pero no lo ejerce. Entre 1932 y 33 se termina produciendo el año de la barbarie. Número uno, un grupo de apristas protesta en Trujillo, por la liberación de sus líderes, ya, y van a terminar tomando el cuartel de Trujillo, el cuartel O'Donovan. La Fuerza Aérea bombardea el cuartel, y los apristas que lograron salir van a ser capturados, llevados a la pared de Chan Chan y los van a fusilar. 3.000 muertos, van a decir los apristas, que se les asesinaron ese día, los militares van a decir 300 nomás. No importa el número, ya, el gobierno estaba con las manos manchadas de sangre y la gente estaba disgustada por ello. Sánchez Cerro aprovechó algo. En 1922 se le entrega a Colombia Leticia,
ya el trapecio amazónico, pero Leticia quería volver al Perú. Y ante una nueva protesta de esta población, Sánchez Cerro termina diciendo, vamos a declararle la guerra a Colombia para recuperar los territorios que el corrupto de Leguía había cedido. Producto de esto, ya se produce una movilización de tropas y enfrentamientos en la frontera con Colombia, pero que no termina llegando, ¿ya? Pero que no termina llegando a mayores, ¿ya? La guerra se detuvo finalmente, pero se detuvo ¿por qué? Porque Sánchez Cerro terminó siendo asesinado. Cuando él estaba, digamos así, despidiendo un grupo de personas de Lima que habían sido preparadas para la guerra, van a terminar siendo asesinados. Y lo más novedoso, o lo más importante, es que el Congreso al día siguiente ya tenía reemplazo, ¿ya? ¿Quién era el reemplazo? Óscar R. Benavides, ¿ya? Que nuevamente va a ser presidente de la República. Fue sacado del campo de batalla en la frontera con Colombia y traído precisamente al Perú, ya he traído al Perú para que sea presidente. Benavides, ya Benavides, ¿qué es lo que hará? Benavides, la primera medida que tomó fue reconocer el tratado de Salomón Lozano, en la cual reconoce que la zona de Leticia y el trapecio amazónico es de Colombia, ¿ya? Lo reconocen, no hay bronca, ya no hay bronca. Pero además de eso, termina estableciendo la amnistía general. A los miembros del APA del Partido Comunista le dice, yo me olvido de las protestas y el asesinato del presidente que ustedes han hecho y ustedes se olvidan del asesinato de los apristas en Trujillo. Acá no pasó nada y por lo tanto vivimos en un periodo de paz y concordia. Paz internacional y concordia interna. Esto es solamente momentáneo, porque después la persecución a los apristas y a los comunistas se va a terminar retomando. Otro punto a tomar en cuenta, él llegaba solamente para culminar el gobierno de Sánchez Cerro, que duraba hasta 1936, pero en el año 36 se terminó planteando que el proceso electoral quedaba nulo porque había intervención aprista y por eso es que a Benavides se le amplió el gobierno hasta 1939. ¿Ya? Finalmente, y esto para terminar, Benavides es un presidente fascista. Tiene dos guantes, un guante blanco y un guante de hierro. Con el guante blanco establece medidas a favor de los sectores populares para que no se vayan ni con el APRA ni con el Partido Comunista. Y el guante blanco más importante es este, el Seguro Social Obrero Obligatorio, con el cual los empleadores están obligados a pagar un seguro por cada trabajador, con el cual se cubre su salud dentro y fuera del centro laboral, tanto de ellos como de su esposa e hijos, ya de su esposa e hijos. Con esto los obreros estaban muy contentos, pero por otro lado está el guante de hierro. ¿Ya? En el guante de hierro, Benavides trae una misión policial italiana, fascista, de Benito Mussolini, para que termine preparando a la Guardia Civil en un grupo llamado el Grupo Antimotines, o el Grupo Antimanifestaciones. Protesta social que hubiera en las calles, protesta que va a ser eliminada como en Italia, ¿ya? Lo que implicaba encarcelamiento o asesinato. Para 1936 la economía de los Estados Unidos mejora y comienzan a dar préstamos, y con esos préstamos se van a terminar haciendo obras como la carretera panamericana y la carretera central. Que el gobierno peruano adquiere el préstamo, ya, y va a tener que pagar intereses, pero lo que tenía en ese momento era dinero para poder hacer obras, ya, obras, y que la gente tenga chamba, ya, que la gente tenga chamba. Pero además de eso se va a terminar ampliando el puerto del Callao, se construye el hospital del obrero, se termina de construir el Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia, y son obras en las que va a dar puesto de trabajo con lo cual se aminoran las protestas sociales durante ese periodo. Para el año 39 estalla la Segunda Guerra Mundial cuando Benavides es presidente, pero Estados Unidos cambia de posición y ya no quiere un gobierno fascista, ahora quiere un gobierno democrático, y por eso apoya la siguiente etapa que veremos en la próxima clase, que es el periodo de la primavera democrática. Bueno, bueno, ha sido amplio el tema, ha habido algunas pequeñas interrupciones, los cuales pido disculpas muchachos, pero vamos a dejar la clase acá, ya no me da tiempo para dar las claves, ya le voy a terminar pasando las claves dentro de algunos minutos con Miriam para que ella se las pase a ustedes, por favor, ¿ok? Bueno, los dejo acá, muchachos, Miriam, te dejo los muchachos para la próxima clase. Un abrazo amiga, cuídate, chao muchachos, nos vemos Mariluz, cuídate.